CTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición, cierre del día, fin ya de este mes de noviembre, larguísimo por cierto, que bueno, nos tiene mañana con la jornada más importante, por lo menos por ahora, de la semana. Veremos si se confirman otras cosas que no están aún confirmadas, pero que se tienen que dar, obviamente, vinculada con el proceso institucional del traspaso, el cambio de mando y también las nuevas autoridades de la Cámara. Pero eso pasará en algún momento, ya les contaremos. Por ahora, lo único que les vamos a decir es que mañana hay juicio político y de eso vamos a hablar durante las 2 horas del día de hoy. Vamos a concentrarnos especialmente en detallar puntualmente las acusaciones de los 4 miembros de la Corte Suprema, repasar con mucha minuciosidad las 25 reuniones que hubo de la Comisión de Juicio Político, repasar los más de 60 testigos que vinieron y las miles de fojas que hay sobre ese juicio. Así que nos vamos a entretener durante la tarde y seguramente al terminar el programa, un ratito antes, vamos a hablar con algunos de los diputados de la Nación para que nos comenten cómo la ven en estos días, cómo viene el trabajo parlamentario, el traspaso sobre todo, que ahora eso es lo importante. ¿Cómo anda, compañero Sabadida? Bienvenido. Bien, todo bien, Amanda. Bueno, sí, como decías vos, va a ser la última reunión de la Comisión de Juicio Político para poner un broche final a este proceso que tuvo alrededor de 25 reuniones desde el 26 de enero pasado. Fue la comisión más activa, pero también hay que hablar de lo que viene y estamos atravesando horas decisivas porque se va a definir quién va, en las próximas horas, quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Habían 2 firmes candidatos, siguen siendo en realidad, que son Cristian Ritondo del PRO y Mauricio Macri está pujando muy fuertemente, apostando para que sea él el elegido, y Florencio Randazzo para tener una interlocución con el peronismo no kirchnerista. Pero atención, porque esta noche en el Hotel Libertador hay una reunión que va a estar encabezando y coordinando Guillermo Francos, que es el designado ministro de Interior, con los legisladores electos de La Libertad Avanza, donde aparecería una tercera alternativa. Se van a poner de acuerdo para impulsar un nombre del propio riñón de La Libertad Avanza para que en la Javier Milei, que es el que tiene la palabra final, tenga más opciones en la paleta de opciones, valga la redundancia. Así que bueno, se va a estar definiendo en las próximas horas. Débora Brieta, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo aman? ¿Todo bien? Bien. Bueno, como bien comentaba Sebas, hoy vienen horas decisivas para lo que va a ser el futuro de aquí de la Cámara y como comentaba, lo que va a plantear por lo menos un sector de La Libertad Avanza es que sea Martín Menem el presidente de la Cámara de Diputados para tener a uno propio al frente de la Cámara de Diputados. Porque ¿qué es lo que plantean? Que de lo contrario se le estaría concediendo prácticamente todo al PRO. Por eso también se había planteado a alguien del peronismo como Florencio Randazzo. Pero bueno, hay que ver finalmente... Sí, hay que ver de qué peronismo, de qué representación, porque también Ritondo de última tiene como 40 diputados en su espalda. Llevó adelante la fiscalización, garantizó una elección muy fructífera en la provincia de Buenos Aires. Nada menos que en la provincia de Buenos Aires, exactamente, que era el distrito que finalmente terminó definiendo el triunfo. Les pregunto, si llega a ser alguien de La Libertad Avanza, que sería lógico dentro de un proceso lógico, ¿no? Pero como este es un proceso muy sorpresivo, ¿cuán en riesgo están las alianzas entonces para poder conseguir los quórum, poder conseguir las votaciones, ya que no ponen nada para... bueno, los otros sectores que dieron los votos? No, el riesgo es realmente muy alto y esa es una de las razones por las cuales todavía Javier Milei sigue dudando. Él se inclina más por una opción como la de Randazzo, que no le aporta prácticamente ningún voto extra, o la de un nombre propio, La Libertad Avanza. Pero, como decíamos recién, el riesgo es muy alto porque ya dejó trascender, por ejemplo, Cristian Ritondo, que podría patear el tablero y digamos, de alguna manera condicionar esa alianza, digamos, no ofrecerse como ese garante de la gobernabilidad ni
ni contribuir automáticamente, ¿no?, con el apoyo a todas las leyes que vaya enviando el Poder Claro, Ejecutivo. porque si tiene nada más que 37 integrantes la Libertad Avanza y 96 aproximadamente Juntos por el Cambio, ya 6 de Juntos por el Cambio están ahí un poco que no saben muy bien qué posición van a terminar de tomar, que son los de la coalición cívica, que no creo que voten muy ciegamente los proyectos, puede que se ausenten, puede que Lo se que tiene separen la coalición, un poco. lo que tiene la coalición cívica, uno por ahí si repasa en los últimos años su desempeño, ellos suelen tener una postura más de garantizar la gobernabilidad. Sí. Obviamente no le dan un cheque en blanco al gobierno, pero por ejemplo, no sé si se acuerdan el debate del presupuesto de ley que finalmente no fue votado, que lo rechazó Juntos por el Cambio, que fue el primer presupuesto de Sergio Massa. Ujú. Ahí los de la coalición cívica habían sido los primeros en plantear: nosotros nos abstenemos, no acompañamos lo que se plantea, pero tampoco lo queremos bloquear. Ujú. Después, bueno, finalmente los corrimientos para el lado de los halcones y demás llevó a que se votara en contra, pero ellos suelen tener una mirada más de no bloquear ciertas leyes, no por eso te dan un cheque en Claro, blanco. pero una cosa es medidas racionales. Exactamente. Y otra cosa es un paquete de ajuste brutal, Exacto. de Ellos ajuste fiscal. Hay que ver si la coalición cívica, que se Ellos lo que- autodefine como una expresión política socialdemócrata, moderada, estaría en condiciones además- de apoyar críticamente No, cualquier ellos lo Y que además dicen, fueron la muy coalición críticos con cívica- Milei, digo, fueron No, no, muy por eso críticos, te digo, me parece sí. que no tienen ni un solo gobernador, están como más libres, están más vengo como de, los hablar socialistas. vengo de hablar con alguien de la coalición cívica y lo que ellos me planteaban es: esto es ley por ley. Sí. Pero de vuelta, no es que van a hacer una oposición por oposición en sí misma, No, yo ni creo que esos van a tampoco ser lo otros que... sectores. Exactamente. El tema es que lo que ya planteó Milei es que el 11 de diciembre va a venir una serie de iniciativas. Hay que ver también, bueno, la discusión de siempre, ¿no? Si son interbloques, si son bloques, quiénes van a presidir Bueno. las comisiones, cómo se va a dividir toda esa Sí, todo, va a discusión. todo también va a depender de cuál es la definición que tome el PRO en relación a si va a ser oficialista o va a ser una oposición, como dicen ellos, una oposición responsable, que va a garantizar la gobernabilidad, pero analizando ley por ley. ¿Qué es lo que está diciendo Cristian Ritondo? Bueno, si me dan el lugar de la presidencia Y lo de la garantizo un Cámara de poco más. Diputados, yo te garantizo que vamos a trabajar para que todas las Y leyes, sí. para que la mayor cantidad de leyes Se puedan salgan. aprobar. En cambio, si ese lugar le corresponde finalmente a otra fuerza política, Y- el análisis va a ser ley por ley de la misma forma que ya se pronunció tema la coalición Es que si cívica. le concedes la presidencia al PRO, estás oficializando que hay un gobierno Claro, un de cogobierno, coalición. exactamente. O un Es darle cogobierno. mucho al PRO también en un punto. Exactamente. Incluso porque la misma Bullrich todavía no está confirmada. Por algo no porque se confirman los Caputo nombres. está confirmado, pero no. Bueno, todas esas cosas que pasan. Bueno, durante la campaña hubo una narrativa muy fuerte de que Javier Milei venía a realizar una revolución cultural para terminar con la casta, ¿no? Entonces, empezar a repartir cargos en la Cámara de Diputados y también lotear el gabinete daría la impresión de se estaría generando un mensaje de que se está dando lugar a la casta, justamente a una expresión política que venía a combatir. Sí, igual eso, me parece así que ese discurso ya quedó Eso un poco ya quedó viejo. viejo después de las porque a partir generales. de, Claro. Totalmente. sí, sobre Y todo que el balotaje por hablar a los principalmente. propios pones en riesgo la Sí. gobernabilidad. Bueno, si pero se por quiere. algo todavía no fue Exacto. confirmado Sí, Cristian totalmente. Ritondo, por algo todavía no fue confirmada Patricia Bullrich. No fue confirmado nadie, me parece que también es parte de la situación de incertidumbre total que hay en todos lados, no se sabe bien cómo van a ser los pasos a seguir. Se supone que el 7 asumen los nuevos diputados, se supone que el 29 tienen que proclamar la fórmula, se supone que el 5 tienen que asumir los nuevos senadores. Mañana va a haber una comisión en el Senado de acuerdos para recibir los diplomas de los senadores y senadoras electos. Bueno, hay Te un agrego- movimiento que aparece, pero certeza de quién va a conducir no se sabe, ni de un lado ni del otro. Sí, te agrego un par de ítems. También se A ver. supone que Luis Toto Caputo va a ser el ministro de Economía y de hecho es parte Está de de la viaje. comitiva oficial de Javier Milei a los Estados Unidos de América para presentar su plan económico. También se supone que Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad. ¿Qué es lo que dicen en el PRO? Bueno, ellos están diciendo que esas incorporaciones se estarían dando, en caso de confirmarse, a título personal. Fueron ofrecimientos de Javier Milei a cuadros políticos que efectivamente pertenecen al PRO, pero que no fueron negociados
con el partido amarillo ni fueron sometidos a la deliberación interna. No, en eso el seguro. PRO. Por eso digo que para Deliberación mí, interna. si pones a alguien del PRO al frente de la Y Cámara de ahí eso se Diputados, ahí quiebra. sí se Y oficializaría. sí, ahí medio se quiebra esa idea, Sí, ¿no? exacto. O sea, es difícil de sostener que Ritondo llega por motus propio, por mérito propio y no por, Sí. Por el una partido. aritmética de las bancadas. Va a quedar un Congreso, una Cámara de Diputados muy compleja, insisto, con si más se mantiene, que es lo que por lo menos así parece. El espacio Juntos por el Cambio son 96, no están Sí. Yo te tan arriesgo una lejos. hipótesis a esto. Si Ritondo es confirmado como presidente de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio se va a romper. Por eso, pero no sé, no se está tan claro que sea Ritondo el que sea Bueno, el y también en la presidente Libertad Avanza están planteando hacer un interbloque. Porque no tenés solo referentes de la Libertad Avanza, sino tenés de otros partidos. O sea, que la Entonces, Libertad Avanza sea un interbloque. un interbloque. Que por un lado estén los que forman parte de la Libertad Avanza. O ¿Y sea, los del cordobeses sector. estarán ahí? No creo. Esto se va a definir hoy a Digo, la porque noche. los ministros que están nombrados en su Sí, mayoría... pero me las parece que también son a personalidades. título personal, Ah. no es que se va a Córdoba Federal como tal. Pero lo que plantean es esto, también hacer una especie de bloque, dentro de la Libertad Avanza que aglutine al resto de los partidos que no son propiamente mileístas, si se quiere. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando vos hablas con la gente de Juntos por el Cambio, sobre todo con la coalición cívica, te dicen, nosotros ya nos declaramos autónomos. No se olviden ese mensaje que mandó Elisa Carrió el mismo domingo. Ahí el mismo domingo. Exactamente. Hay que ver cómo se recompone la relación diputados-senadores y los 10 gobernadores que va a tener Juntos por el Cambio, cómo eso se traduce acá en el Congreso. Pero en principio lo que te dicen la coalición cívica es nosotros hoy somos un bloque de 6 diputados autónomos. No están en Juntos por el Cambio. No descartan coordinar con ellos, trabajar Pero en no son conjunto y parte demás. de ese espacio. Pero lo más, que por ellos plantean menos. es como una parte del PRO rompió, tomó la decisión de irse por otro lado. Nosotros estamos acá, nosotros 6 somos lo que somos. Listo. Sí, esa es la No fotografía finjamos de hoy. demencia. Después, Claro. cuando una vez que el Pero te PRO... dicen eso, no finjamos demencia. Esto está pasando ahora, después lo charlamos. Claro. Pero Una ahora vez que son el ellos PRO 6. defina cuál va a ser el rumbo que va a tomar, si va a haber una treintena de diputados que va a formar un interbloque con la Libertad Avanza, si eso sucede, va a haber una convocatoria para formar un espacio intermedio entre la UCR reunificada, la coalición cívica y posiblemente también esa media docena de larretistas díscolos, y también podría sumarse Pero- también algunos diputados Bueno, de hay fuerzas muchos provinciales. partidos provinciales que son monobloques, Felipe Exactamente, tipo Álvarez, Pichetto y demás. bueno, Y entre todos Pichetto. podrían formar un Pero- interbloque interesante de 60 diputados. Lo que no quieren ellos es, la coalición cívica de vuelta, es que sea la liga de los gobernadores. Pues, primero ellos no Porque no tienen tienen gobernadores, ninguna. obviamente. Claro. Pero Tampoco tienen segundo, senadores. Tampoco tienen senadores, pero segundo, Son 6 esto de diputados. nosotros como diputados fuimos electos, representamos gente, digo, no nos bajen los gobernadores lo que tenemos que hacer o no, Claro. sino que haya una especie de mesa nacional, si se quiere, pero que tengan un lugar los partidos, si se quiere. Ahora, Va a ser ¿qué difícil de que quedó coordinar la eso. coalición Quedó cívica? en 6 Solamente 6 diputados. diputados. Sí, eran 12. ¿Eran eran 12? Sí, Tremendo, porque ¿eh? perdieron como 25 bancas en Juntos por el Es que Cambio, Juntos ¿no? por el Cambio, no 25, Más. pasó de 118 18 a a 90. no, sí, 20. 20 bancas. No, sí, tenés razón. Porque un la poquito mayoría más, de esas 93, se fueron tenés a razón. la A Libertad la Libertad Avanza. Avanza. Claro, que pero entraron más que nada de reducción ahí. en Juntos por el Cambio globalmente fue un 20-30%, mientras que la coalición cívica cayó a la mitad. 50%. Es un montón. Digo, para tener una escala y una medida, el Frente Izquierda va a tener 5 diputados, Casi la misma apenas cantidad. un diputado más. Ujú. Y los partidos provinciales también muy reducidos, salvo Córdoba Federal, que tiene 5 también, ¿no? Exactamente, Diputados. pero Juntos Somos Río Negro quedó Quedó uno reducido a solito, uno. Misiones quedaron 3, No, va a menos. asumir 1. Ah, Que claro, había hay que ver 2. porque algunos fueron con el frente, con Unión por la Patria y otro no. Y después el MPN sigue siendo 1. Y Socialistas ya está. 2. Sí, no, el interbloque federal me parece que es una experiencia ya prácticamente extinta porque... No, porque quedaría el esquiaretismo y el socialismo. Pero yo El no sé socialismo- cuánto van a sostener ahí No, ese pero el vínculo. socialismo se pronunció abiertamente a Eso favor sí, de hay que Massa. ver, Claro, cómo no juega creo. después el esquiaretismo. Si vas a hacer. Natalia de la Sota también jugó para Massa. Pero no es esquiaretista, Natalia. O sea. Pero ella eh, termina, ¿no? Ella sigue no, 2 no, años pero más. estaba en Pero el lo de Córdoba cordobesismo. Federal, digamos, Entró si por ahí. quiere. Claro. Sí, sí. Pero
todavía no está la ruptura formal entre el schiarettismo y el socialismo, como sí Alejandro Topo Rodríguez y Graciela Que se Camaño, van que ya igual, se van. A fin no, de año o se sea, van. ya se van ahora, el 7, porque el 7 asumen los nuevos, el 8 ya. Sí. Pero Si, quizás si el cordobesismo termina siendo un apéndice ahí eso es a lo de que la iba. Si Libertad termina siendo una Avanza, alianza con el... el Eso es socialismo otra va a cosa. tener un perfil opositor. Igual Eso es sí. difícil decir que alguien está a cuenta personal cuando es una representación también muy fuerte de un partido que tiene una incidencia en el Armado Nacional, ¿no? Yo Claro. pienso esto, es Schiaretti, está bien. El ministro de Finanzas podría ser, es el único por ahora confirmado, por ahora, para ocupar la ANSES. Es verdad, es el señor solo, siempre es el señor solo el que ocupa el cargo, pero es difícil despegarlo eso de una Totalmente. vinculación, con la misma vinculación de los diputados acá, con la respuesta que den los diputados acá a algunas leyes. Ahí se va a notar que es más una alianza es que a eso No, y iba. además está el una secretario de... decisión eso. individual de buena gente. Exactamente. Además, Hay que ver este cuando lleguen las trabajadores. leyes, ahí Y empezamos claro, a ver. es clarísimo, es Falta como la mucho más confirmación, claro. pero Schiaretti también estaría poniendo al secretario de Transporte, que es quien fue su secretario de Transporte en estos Exacto. 4 años, de apellido Mojeta. Creo que es Santiago, lo tengo que chequear, pero el apellido es Mojeta. Así que el schiarettismo está consiguiendo una cuota de poder interesante en este gobierno que está en formación y que hay que ver cuál termina siendo la fisonomía. Sí, y también cómo se van a confirmar los bloques, y una vez que se confirmen los bloques, si el 11 de diciembre comienzan las extraordinarias, cómo se conforman las comisiones. Eso es otro Para tema. eso los bloques son fundamentales. Bueno, ese si es otro no tema. está resuelto eso para adentro, van a estar hasta diciembre, hasta final Por del eso a mes. mí no me cierra la idea de no cerrar con Randazzo, porque te quedas lo que también... Con Randazzo, porque si tiene menos margen con de negociación Ritondo, con discúlpame. claro. Si Yo se pensaba, cierra con Randazzo no no, le al aporta revés. nada. Si no cierran con Ritondo, es cierto que es muy probable que le den la presidencia a las comisiones de gobernabilidad, como presupuesto y Hacienda, relaciones exteriores y demás, porque bueno, usos y costumbres. Pero vos podés tener la presidencia, pero después tenés muy pocos representantes en la Adentro. comisión ¿Y cómo tenés las y mayorías? no avanzás con la firma del dictamen, ¿no? exacto. Ni siquiera Salís avanzás en siempre el de primer dictamen de paso. minoría. Ese es Es el compleja tema. la situación, no es sencilla. Sí. Bueno, vamos Y hay- a pasar a la agenda porque es lo que nos convoca. Lo más importante esta semana es lo que va a pasar mañana a las 13 horas. Mañana, 28 de noviembre, va a ser la Comisión de Juicio Político, la comisión que se sigue adelante desde el 26 de enero, cuando se conformó la comisión. No va a venir nadie porque es el cierre de la comisión, se van a leer los dictámenes y se van a aprobar los dictámenes. Exactamente, podemos decir que la coalición cívica que había impulsado un juicio político durante el gobierno de Mauricio Macri contra Lorenzetti. Sí, en el 2020 2 juicios políticos se pidieron. Uno sobre Eso. Rosenkrantz Después lo fue por el 2 por ampliando. 1 y también el de Lorenzetti por mal desempeño. Ese venía ya desde el 2017 Exactamente. presentado por Carrió. Exactamente, bueno, así que seguramente ellos van a ir con su dictamen, después obviamente el dictamen de mayoría lo va a tener el oficialismo, podemos decir que el tema concluye mañana y va a quedar Mañana listo para termina. ser llevado al recinto, pero con la conformación actual ya sabíamos que el oficialismo no contaba con los números y a partir del 10 de diciembre tampoco va a contar con los números, pero lo cierto es que tendría un año más de vida ese dictamen. Tiene Creo que 3 tiene 3 años. años. Tiene Ah, 3 3 años, no uno. Es un dictamen particular porque es juicio político. Por eso no lo envió el Ejecutivo y lo hicieron aquí los Exacto. diputados para que sea Sí, más de Y todos próximo. además, modos, lo que hizo el va, Ejecutivo es una de las denuncias, ¿no? Exacto. Fueron Pero, 14 denuncias. ¿te acordás las lo que nos presentaron. explicó Tailá de una vez acá cuando vino que dijo lo presentamos los diputados para que tenga una duración mayor que si la enviaba el Ejecutivo? Ah, eso no Cambiaba recordaba. Ah, tal el cual, es tiempo verdad. de duración No que me tenía. Yo acordaba me quedé eso. con el año y eran más porque lo presentaron los diputados. Sí. Sí, diputados, organizaciones sociales, Sí. organizaciones de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, abogados. 14 denuncias se habían presentado, Exacto. de los cuales se desarrollaron 25 reuniones. Sí, no hay mucho más margen, tienen que dictaminar sí o sí mañana porque al haberse prorrogado el periodo de sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre, el plazo máximo para dictaminar son 10 días antes Exacto. por reglamento. Así que sí o sí hasta el 29 de noviembre tienen. Mañana creo que es 28. 28. Así que pasado es el 29. mañana o Exactamente. mañana y así va a ser. Se va a firmar este dictamen. Hay que pero ver quiénes van, eso va a también es ser importante. un dictamen más testimonial porque la verdad es que esto ya se sabía en realidad desde el principio del proceso. Me parece que el objetivo era poner sobre la mesa
una serie de manejos un tanto irregulares por parte de la Corte Suprema para darle visibilidad a ese flagelo, pero los votos nunca estuvieron ni van a estar. Si no estuvieron cuando el No Frente de Todos sabemos, era no oficialista, estoy tan segura de mucho que... menos Yo cuando no el estoy tan gobierno- segura de que en este país se Bueno. pueda definir tan a largo plazo porque, bueno, es muy vertiginoso. Puede que pasen un montón de cosas que confirmen, en definitiva, socialmente, estas acusaciones y se puedan usar, ¿no? Digo, si Sí, está tendría vigente... que haber una pelea abierta entre Bueno. la Administración de la Libertad de Avanza con los jueces de la Corte Suprema. O algo tan escandaloso, avalando algo tan escandaloso por parte de la Corte Suprema que el resto de las fuerzas políticas se opongan. Bueno, pero Eso es Bueno, lo que pero por puede estos pasar. causales, por los causales que fueron Sí. aprobados, la Libertad de Avanza, tanto Milei como Villarroel como Píparo, no se pronunciaron en todo este No, tiempo. por supuesto. Y las últimas declaraciones de Milei fueron desestimándolo. Sí. Y de hecho, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que se juntó con los jueces de la Corte Suprema, dijo que es un tribunal prestigioso, que Sí, tiene un claro, buen, por que hace eso un buen digo. funcionamiento de la Administración de la Justicia. Y él opinó que este procedimiento de juicio político es infame y que Bueno, tiene que terminar. Pero tiene un camino. Pero el Tiene- Ejecutivo no puede intervenir No, porque pero esta es una pueden hacer herramienta esto. de la Cámara de Pero Diputados. si es y el Senado. infame, que lleven el dictamen al recinto. Claro. Se lo rechaza y se termina la Exacto, historia. y también puede pasar que las mayorías cambien. No, yo no estaba creo diciendo que sea que tan- no vaya a llegar al recinto. El tema es que no están los votos porque No se están- necesita una Hoy, mayoría especial de ahora. 2/3 de los votos. Hoy, ahora. Pero no lo están que los quiero votos. decir es Pero que en 2 si- años, 3 años puede estar No, también. o la Libertad Avanza, si le quiere sacar este temor a la Corte Suprema de que se reactive cuando cambien las mayorías en el Congreso, puede el mismo 11 de diciembre incluirlo en el temario, que se lleve al recinto y ahí se rechaza y fin de la historia. Sí, Es puede una ser. opción. Que lo convoque, que él... pero sería, él puede, digamos, el Ejecutivo puede llamar a tratar el juicio político en el recinto. Lo incluís Yo en el creo que- temario, no entonces sé. el Congreso se puede reunir y lo vota. ¿Sí? Y lo incluís en el temario de la sesión. Sí, no se desprende de las Podría declaraciones ser, no de sé. él. Lo puede llevar al recinto cuando quiera una vez que está el dictamen. Sí. Digo extraordinario porque justo vayan, lo puede el marzo si querés. Lo que están diciendo es que van a mandar un paquete de reformas Obviamente vinculadas no es a la las prioridad. reformas del Estado. No, pero me parece como una estrategia, es una estrategia para desarticularla. Claro, te no la sé sacás si de no sabía encima. si era tan sensible la posibilidad de que con ponerlo en la lista de los temas de extraordinarias forzara a llevarlo al recinto. No es que lo forzás. No olvidemos esto, cuando Pero se convoca extraordinaria solo se pueden tratar los temas que habilita Sí el se Poder tratan. Ejecutivo. Los puede tratar, no Sí, tiene se- que claro, tratar. se pueden puede. tratar. Exacto. Yo lo que digo es, si Javier Milei le quiere mandar un mensaje a la Corte Suprema como diciendo tranquilos, este proceso Se no va a termina. avanzar, no vas a tener la espada de Damocles de acá a 3 años, yo convoco una sesión, lo meto en el tema, convoco, yo digo, Sí. la Libertad Avanza, la presidencia, la Cámara de Diputados, convoca una sesión, lo incluye en el temario, Tienen se más vota. para rechazar, pero tiene que Tiene- rechazarlo por 2/3 también. No, Solo probarlo por 2/3. claro, avanza con 2/3. Si se no, se rechaza y rechaza otra simple. cosa. ¿Y sí? Pero sería prolongar un tema que incomoda en la agenda de discusión pública. No sé si está... Sí, o finiquitarlo. Para mí es finiquitarlo. No sé. Puede ser, no lo había pensado. eso. Lógicamente me parece que tiene sentido lo que ustedes están planteando. Ahora no lo veo factible, digo, porque no surge de las declaraciones de, No, obviamente, ni pero de digo, Javier la Milei opción está. ni de quien va a ser su ministro de Justicia. Igual, obviamente, tiene otras prioridades, el tema es hoy la economía y demás, etcétera. Pero bueno, lo que se está garantizando el oficialismo es, antes de que finalice la actual conformación de la Cámara, dejar listo el dictamen. Y la gran duda es quiénes van a firmar el dictamen. Exacto. Una opción Del que oficialismo y de la oposición los que se presenten. Exacto, y una opción que se barajaba es cambiar la composición de la comisión para que no queden los representantes, los diputados que responden a gobernadores. Bueno, olvidemos que van a tener que negociar con el próximo gobierno, La por ahí coparticipación. alguna cuestión termina en la Corte Suprema, lo que fuere, capaz no quieren quedar muy vinculados al procedimiento en sí. Habrá que ver mañana si hay algún cambio, no lo sé. Era una opción que se barajaba. Ujú. La coalición cívica sí va a llevar adelante su Su propio dictamen de Lorenzetti. Exactamente. Y Ellos los otros avanzan 3 con- rechazo de todo. Exactamente. Así que, bueno, mañana veremos cuando se lleve adelante. Mañana se va a leer el dictamen, entiendo. Se va a hacer una larga lectura por secretaría. Uy, suerte con eso. Sí, va a ser. Pobre el Uf. secretario que tiene que leer todo eso. Sí.
Sí. Pero termina, un gran fue la comisión referente. que más trabajó a lo largo del año, la primera, la que inauguró el año y la que Mucho cierra el trabajo, año. mucho trabajo político también, Ajá. porque se consiguió que participaran muchos testigos, Muchísimo. más de 60 testigos. De hecho, podría haber seguido si no fuese porque se termina Termina el año digamos, parlamentario. claro. Sí, si fuera más institucional Pero me da todo la por ahí. sensación de que queda un sabor agridulce, ¿no? Como que todo ese trabajo que desarrolló la comisión termina en parte en saco roto, ¿no? Siempre se supo, pero me parece que quedaron en evidencia algunas cosas que ellos intentaron. No sé si tuvo la repercusión mediática que se esperaba, eso no lo sé. Pero quedó en evidencia, por ejemplo, los manejos de las obras sociales, digo, algo se logró poner sobre Sí, queda la toda la mesa. memoria institucional también, no Claro. es papel pintado, no es algo efímero, queda toda la memoria institucional. Ujú. Y Argentina ha tenido 3 procesos de juicio político en su historia democrática, 3 a la Corte Suprema de Justicia sobre todo, que fueron paradigmáticos. 2 se concretaron Claro. y 1 no se termina de concretar más que con el dictamen. No se concretó y no tuvo, de vuelta, la repercusión mediática que imagino yo que esperaban que Sí, tenga. por supuesto. Pero Sí, bueno, también esto obviamente Hubo entra momentos en el memorables, terreno de igual. las- hubo momentos Esto que voy a memorables. decir entra en el terreno de las especulaciones, pero también había una intención de incidir en la balanza electoral, ¿no? También se pensaba que al balotaje iba a llegar otra fuerza política, Ujú. que no fue la que finalmente llegó y ganó. Así que, Bueno, sí, terminó igual ganando en algún sentido, ¿no? La otra fuerza política. bueno, sí. Algunos de ellos, por lo Esas, menos. esas Algunos por lo menos ingenierías sí. que Sí. a veces no se entienden demasiado, pero que terminan consumándose en la superestructura política, ¿no? Exacto. Sí, y va así que mañana vamos a tener todo esto durante la jornada. Va a ser una reunión sencilla, pero no muy larga. Entiendo que va a ser larga porque va a haber lectura de Claro. los documentos. Pero no es que va a haber, hay que ver Va a haber con poco debate. un poco debate porque ya está todo sellado, cerrado, ya sabemos qué va a decir básicamente. Sí, no creo que termine en escándalo como fue la Exacto. última reunión de comisión del 7 de noviembre, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Galar, dio por clausurado el encuentro a los 2 minutos de haberse iniciado, luego de que se destaparan estas filtraciones de chats que involucraban a uno de los diputados en una supuesta o una presunta red de espionaje. Hablo de Rodolfo Tailade. Ujú. Sí, y también plantear todo lo que se develó en estas 25 reuniones, no solamente la acusación respecto al desmanejo de la obra social, que tuvo hasta los propios imputados en la investigación interna que hizo la Corte Suprema a disposición de su testimonio, explicando todos esos detalles del funcionamiento, de las prestaciones. Por otro lado, también la discusión respecto a si se negociaron o no fallos con respecto a la condonación de penas y beneficios a los genocidas que estaban siendo, que tenían condena firme justamente durante los juicios de lesa humanidad, y que eso devino en que la ex ministra de la Corte, Gayton de Nolasco, pudiera posponer por un año más su participación en la Corte después de los 75 años, y además su hija terminara participando, también siendo nombrada dentro de la estructura de la Corte Suprema. Conocimos que hay muchos parientes también dentro de la Corte, hay Garáis por acá, por allá. Que no lo pueden nombrar en familia. tu juzgado, entonces lo juzga el de al lado y vos le nombran al otro. O de Quédate en otras familia. oficinas como Claro. del Colegio de Abogados de Montevideo, que es una ONG muy tradicional de abogados, que también son todos medio parientes y que se visitan muy seguido porque se Sí. quieren mucho. La familia judicial. La familia judicial Garay, que también estaba ahí. Después, bueno, esto nos fuimos enterando también. A partir de eso, las otras hipótesis de la denuncia tienen que ver con mal desempeño, ¿no? Sobre todo en relación a atender causas de clientes, atender además discrecionalmente, por ejemplo, la compra de materiales para los juzgados, que es parte de lo que lo denuncian a Lorenzetti, también la intervención en el mecanismo de los sorteos de las causas, que es otra de las causales que está dentro de la investigación de parte de la coalición cívica. Tienen también en relación a la coparticipación, si se negoció previamente con la Ciudad de Buenos Aires a partir de las conversaciones que se difundieron entre Robles y D'Alessandro, en el contexto de también cómo se dispuso la audiencia de negociación para las conciliaciones, ¿no? Si podían participar o no secretarios, quienes habían sido parte de todo ese debate, y cómo se fue construyendo ese fallo que, bueno, se divulgó mucho también por Sí, los dos grandes chats. protagonistas de
el escándalo del Lago Escondido, ¿no? Ese viaje que organizó un grupo importante de medios a el sur del país, donde se habrían elucubrado negociaciones para favorecer a una facción política en particular. Ambos personajes, tanto Silvio Robles como Marcelo Alessandro, fueron convocados sistemáticamente por la comisión. Se habían declarado, en principio, tuvieron algunos reparos para venir, pero después de varios intentos, finalmente concurrieron a esta comisión de juicio político. La verdad que sus testimonios no fueron de gran ayuda, siempre salían por alguna diagonal con evasivas, pero por lo menos dieron la cara y estuvieron para contestar, aunque sea elípticamente, a las preguntas de los diputados y diputadas nacionales. Ahí nos enteramos del artículo 8, ¿no? 80. 80 era. 80 8. y también de acá no sabía que había estas dos comisiones que también se habían convocado para trabajar en estos días. Y también de las imposibilidades de dar alguna respuesta a las preguntas de los diputados. Bueno, hay más comisiones, no solamente se ¿Viste? Yo también me sorprendí. Porque aprovechan que Juicio están acá. político, y el jueves 30 va a estar la Comisión de Asuntos Municipales, que van a hacer una charla Ah, mira. a las 11 de la mañana. Creo que nunca se reunió esa Creo que la primera comisión, vez, ¿no? sí. Por eso, muy importante, porque se van a reunir a las 11 de la mañana con unos invitados que van a estar hablando sobre municipios y coparticipación internacional. Va a estar presente el doctor Marcelo Sanoner y el doctor Daniel Crabacuore, quienes expondrán sobre la coparticipación internacional y los gobiernos locales y el diseño de las políticas municipales de cooperación, descentralización y respectivamente todos estos temas, ¿no? Lo importante es que van a hablar cómo los municipios van a tener que autogestionarse de alguna manera a Suerte partir con de la eso. cooperación internacional, de lo nuevo que venga. Pero hay más actividades que también van a hacer ya para la semana que viene. El 7 tenemos otra placa de agenda, que es la convocatoria a la sesión preparatoria, donde juran los diputados, 130 diputados. Esto va a durar 2 horas más o menos, para que juren a las 12 del Y ahí mediodía. no nos olvidemos que los van agrupando de acuerdo también a la fórmula que eligen para jurar, que están los que juran. Pero igual eso no se puede explicar mucho, ¿eh? Hay que contarlo, hay que esperar que llegue la sorpresa. ¿Por qué? Para que la gente sepa que en su momento, Para cuando generar, llegue... Ah, no digo nada. ¿Es para generar expectativas, no, suspenso? para generar suspenso, Ah, sí. bueno, está La bien. modalidad en que va a llevar esa sesión, hay que tenerlo Ok. todo así hasta que haya No hay que alguna spoilear, autorización. no hay que spoilear. No se puede spoilear Hay que lo que va a mantener ser. la tensión. La latencia de la atención hasta la semana que viene para ver qué sucede y cómo va a ser. La semana que viene solo se puede explicar ahora. Ok. Esto, que va a haber comisiones y que la semana que viene va a haber una sesión. Por ahora es lo más importante, mañana, y la otra comisión muy importante es la del 30, que es la de Asuntos Municipales, donde van a estar con esta actividad, con especialistas hablando de la coparticipación. Sí, se debuta una comisión acá al filo de fin de año. Ujú. Y bueno, obviamente la expectativa va a estar puesta qué pasa a partir del 11 de diciembre. Ahí vamos a conocer también muchas caras nuevas, vamos a ver cómo se desempeña y qué rol va a tener cada uno. Ujú. Hoy también se va a definir en La Libertad Avanza quién sería el presidente del bloque de La Libertad Avanza, que un nombre que sonaba era el de Marcela Pagano. Mira, Uno de los nombres que sonaba. No digo que va a ser el que finalmente se elija, pero bueno, así Sí, que... es una fuerza política que va a estar haciendo sus primeras armas. exacto. Solamente tenían 3 diputados, 2 de ellos van a ser presidente y Sí, sí, sí. vicepresidenta van a entrar los respectivamente. reemplazos. Claro, así Exactamente. que, cualquier dirigente que designen para ejercer el cargo de presidente de bloque no va a tener ninguna experiencia, ningún conocimiento de cómo funciona Exacto. la dinámica Sobre todo de la los de Cámara de acá. Diputados. Los de Provincia de Buenos Aires y Capital, porque bueno, Oscar viene Bussi, Sago, que sabe... Bussi que- Sago, alguna Oscar vez- Sago, ¿no? Pero- Anzaloni, pero Claro. no tienen tanto peso en Claro. el armado. en Claro, por ahí definitiva. una de las legislaturas Oscar Sago nunca provinciales... estuvo en la Cámara de pero Diputados, estuvo en la legislatura por eso. de la ciudad. Sonaba como uno de los posibles presidentes de la Cámara de Diputados por su experiencia en la legislatura porteña. Tiene un pasado radical, después estuvo en el PRO. Y después Martín Menem también es uno de los pocos que tiene experiencia legislativa, y hay que ver con Carolina Píparo,
que si bien había sonado para el ANSES, le había confirmado directamente Javier Milei, después se bajó. Hay que ver si sigue aquí en la Cámara de Diputados o si finalmente adquiere algún otro rol en el Poder Ejecutivo. Así que de ser así, serían todos debutantes, salvo Anzaloni, aquí en el Congreso. Sí, ¿no? y en el peronismo también se está manejando con mucha cautela, también tienen que definir quiénes van a ser sus autoridades. Una opción siempre es que continúe quien lo viene ejerciendo bien, hay que decirlo, Germán Martínez, el santafesino, pero me parece que están esperando que mueva la pelota primero la oposición, que va a ser oficialismo, La Libertad Avanza. Y también que discutir se termine de internamente a ver qué configurar, hacen. Juntos por el Cambio, si es que conserva esa nomenclatura, qué va a hacer el PRO. Y una vez que ese mapa esté un poquito más resuelto, más definido los contornos, ahí va a resolver qué hacer el peronismo, ¿no? Bueno, siempre la discusión es si poner una figura más moderada para tratar de tener una interlocución con los diputados de las provincias, o prepararse para una etapa más de resistencia y poner a una figura más intransigente y contestataria. Y veremos el rol que tiene Pichetto. Para mí, en esa continuidad de un bloque de Unión por la Patria / Frente de Todos de 105 / 108 diputados, si se da esa continuidad va a ser un milagro. Y si se fractura, bueno, hay que estar observando claramente ahí el rol de Pichetto, que es sí, yo un creo personaje que si se fractura no muy va a ser importante. una fractura tan importante como la que vivimos y pudimos atestiguar en el año 2016, principios de 2016. Pueden haber desprendimientos, 5, 6, 7 diputados, pero no va a ser... ¿No te parece que va a ser un bloque de 15, 20? Como la que hubo en aquel momento, donde no solamente se fueron 15 o 17 diputados en ese bloque que encabezaba Cosiner junto a Diego Bocio, sino que también se había ido, te acordarás, 5 diputados del movimiento Evita. Sí. Yo me imagino algo similar a lo que fue la votación del acuerdo con el FMI, que se dividió por un lado, si se quiere, la Cámpora y el Frente Patria Grande de Juan Grabois, digamos, que fueron los que votaron En contra. Los que- 35 votaron Sí, en los también contra. 25. estaban los diputados de extracción sindical, Ellos se como abstuvieron. Goyá, en ese Ellos se momento. abstuvieron. Palazzo. Esos se abstuvieron Sí. puntualmente, pero para mí por un lado están los Juan Sin Tierra, que de alguna manera no responden a ningún gobernador. Por otro lado tenés los diputados y senadores, obviamente, que en sus provincias son oficialismo y que necesitan negociar con el oficialismo nacional, ya sea fondos, obras, leyes, lo que fuere. Entonces ahí sí veo, no sé si una ruptura o lo que fuera, pero por lo menos que voten divididos Claro. en algunas leyes que le podrían servir a las Sí, provincias. también hay que ver si se mantiene como un bloque unívoco o si van a Exacto. haber distintos bloques integrados y Claro. articulados en un interbloque, ¿no? Como ya ha Exacto. pasado en otras oportunidades, por otra parte. Esa es una Pero discusión es la que está fortaleza por verse. del Frente Unión por la Patria, Es el número. es la unidad, Sí. es ser mayoría acá y en Todavía el no tiene Senado. ese nombre, lo va a adquirir a partir del 10 de diciembre. Hay que Unión ver por si la queda. Patria. Yo en las notas cuando escribo pongo Frente de Todos y Barra. lo cambio y digo, bueno, pues ya para la gente ya quedó viejo el Frente de Todos, pero oficialmente se siguen llamando Frente Sí. de Todos. Y ya de hecho en el Senado, está bien que tuvo que ver con la silla del Consejo de la Magistratura, pero ahí tenés una división, es un interbloque de hecho el Frente de Todos, Sí. y ahí tenés por un lado básicamente la línea divisoria fue los que representan a los gobernadores y fueron los que acompañaron el acuerdo con el FMI de un lado y si se quieren los más intransigentes y demás del otro lado. Por eso por ahí imagino, por eso digo, no sé si necesariamente una ruptura, pero sí dentro de una gran bancada y entidades diferentes que se reagrupen. Vamos a repasar el tuit de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, que hoy se reunió con trabajadoras y trabajadores de esta Cámara, principalmente con aquellos que están incluidos justamente en las políticas de inclusión. Dice Cecilia Moró, la inclusión es el arma más poderosa contra la violencia y la discriminación, entre comillas. Hoy compartió una reunión con trabajadoras y trabajadoras de diputados AR, que forman parte de los programas de formación e inserción profesional para personas con discapacidad y el programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis y trans. Durante los últimos 4 años superamos ampliamente los mínimos que nos impone la ley, porque para nosotros la inclusión es una cuestión ética y moral que no puede dejarse de lado nunca. Estoy convencida de que una patria más justa solo es posible con oportunidades para todos y todas. Por eso, sepan que mis puertas están siempre abiertas, más allá del lugar que me toque ocupar, para seguir compartiendo la lucha por la ampliación de derechos. Y una serie de fotos muy preciosas
que la diputada compartió y las estamos viendo con integrantes de ambos programas, tanto el de discapacidad como el programa de empleo para la comunidad travesti trans. Vemos las fotos con la bandera trans también y muchas amigas y amigos que están ahí. Estaba Félix en la primera foto ahí con la bandera, en la primera línea de la foto, podríamos decir, nuestro compañero que es sonidista aquí en Diputados TV, ahí se lo ve, al lado de Sasha. No sé si vos la ves a Luana. Ahí está Luana. Ay, no la vi a Luana. Segunda ahí. Vestida de negro. Ay, sí, la veo. ¿Viste? Fue la primera que vi. Luana también, nuestra compañera maquilladora, que nos hace ver también todos los días. Así que, bueno, últimos actos de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Está también esperando la transición, es la única que no tuvo nada de transición todavía, me parece. Totalmente, Está así porque como, falta el nombre que defina quién la va a suceder. y si es el 7 recién, todavía queda una semana. Sí. ¿Y cómo va a ser la transición? ¿Qué va a ser? ¿El fin de semana largo? Suerte con eso. Sí. Pero no olvidemos igual que Cecilia Moró va a seguir acá en la Cámara. Hay que porque recordar ella- que el aguinaldo se paga hasta el 18 de diciembre, digo, para que los trabajadores de la Cámara, ¿no? Me gusta Digo, detalles porque importantes. si el 8 te haces cargo de la Cámara y tenés 10 días para pagarlo, bueno, hay que estar pendiente de que la ley dice hasta el 18, Bueno, la ley que salió de este Congreso. Bueno, de hecho en el Senado esta transición ya la vimos la Sí. semana pasada, ya lo vamos viendo en los distintos ministerios, lo vimos en Casa Rosada, Falta economía, nada que menos. están ahí como que no saben muy bien con quién. Claro, porque Acá, no sabemos con que quién. nadie sabe Sí, muy bien bueno, para seguridad dónde. también Aníbal Fernández va a tener Seguridad que juntarse con También. posiblemente Patricia Bullrich. Hay algunos ministerios que todavía están ahí vacantes. se Y lo está que pasa es que hay viendo. muchos que no van a ser más ministerios. Claro, habría que Claro. ver cómo se reagrupan, por ejemplo, la que va a Trabajo, reunir... estuvieron haciendo una suerte de transición, pero pasa a ser secretaría o dirección. Claro, ese es el tema. Aparece que este es Ministerio de capital humano. Infraestructura, ¿no? En De reemplazo empresas públicas también hay uno, o de infraestructura, de obras infraestructura, públicas. tenés este Ministerio Ómnibus De de Capital Humano. Humano, Capital donde hay Humano. varias secretarías que antes eran ministerios. Exacto. Entonces hay muchas figuritas que ya sabemos quiénes son, porque ya se dieron vuelta, pero otras que siguen siendo un enigma, ¿no? Sí, ya veremos. Ya veremos. Ojalá rápido se pueda resolver para que todos y todas aquí, nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el Congreso, puedan ir ordenando su actividad, sus también traspaso de actividades, de acciones para las nuevas gestiones, ¿no? Todo se va acomodando. Vamos a repasar una entrevista que le ha hecho la Cámara de Diputados a la presidenta Cecilia Moró como repaso en estos 40 años de democracia. La primera mujer en ocupar un cargo tan importante en la línea sucesoria, presidenta de esta Cámara, Cecilia Moró. Vemos un fragmento de la entrevista. Diputados Argentina. 40 años, democracia siempre. En realidad tengo pocos recuerdos conscientes de esa época, ¿no? Y el primer recuerdo que yo tengo, que me llama mucho la atención, la presencia que tiene en mi cabeza, es el día que terminó la Guerra de Malvinas, en el año 82. Todavía no se había recuperado la democracia. Y me parece que a partir de ahí hubo, y lo que significó esta guerra, hubo un nuevo sentir de muchas cosas. En lo personal, tengo un recuerdo fuerte de Alfonsín persona, que con el tiempo y el transcurrir y el devenir de mi vida y de la historia tomé dimensión de lo que significaba. Porque sí tengo recuerdos de que era una persona que por ahí con 5 o 6 años no me daba cuenta de lo que significaba en la vida, no en la mía, sino en la de los argentinos y las argentinas,
y lo que significó y lo que después y posteriormente comprendí que significó él para la recuperación democrática en la Argentina. Y de situaciones presenciales tengo un recuerdo de festejo que tiene que ver con los 100 días de la recuperación democrática. En realidad los 100 días desde que asumió Alfonsín. Es el primer acto político que yo me acuerdo de haber participado, que fue en la Plaza de Mayo. Pero tengo recuerdos difusos de situaciones que tenían que ver con tensión, con alegría, con una infancia que por mi historia familiar, digamos, tuvo momentos de mucho nerviosismo, de mucha tensión, porque era la dictadura, era la vida y la muerte. Y ser un niño en democracia que convivía con padres que tenían militancia política, yo supongo que ha traído tensiones que recién ahora por ahí, con los años fui entendiendo. Eso de mudarse de un lado a otro, de una vida desordenada, de por ahí padres que a veces no estaban, porque la militancia partidaria en aquel momento exigía también tiempos distintos. Bueno, en realidad la militancia exige por ahí tiempos y una entrega y una dedicación y una historia por ahí de vida familiar que los que digamos, tuvimos que atravesarla es distinta, nunca es una vida estructurada y ordenada. Yo sentía que mis compañeros tenían una vida mucho más tranquila, más ordenada, más de lunes a viernes, comían con sus viejos, estaban con ellos, yo esas cosas no las tenía. Y con el tiempo empecé a entender que algo fuerte estaba pasando en la Argentina, ¿no? Y me acuerdo de haber entrado a la Quinta de Olivos y todavía tenía mucha presencia militar, todavía tenía como que ese aire de haber ido a Campo de Mayo, ese aire de lo militar en la primera época de la recuperación democrática y del gobierno de Alfonsín todavía estaba muy presente en cada uno de los ambientes que no tenían que ver con la cotidianidad de un chico, ¿no? Y me asustaba, me daba miedo. Los militares me daban miedo, la policía me daba miedo. Y tenía mucho miedo a la policía. Era como que ver ese uniforme, en aquel momento usaban botas, todavía había falcón verde. Por eso yo creo que lo más fuerte, lo que hoy todavía me sigue llamando mucho siempre a la lucha es los 30.000 compañeros desaparecidos que en definitiva, digamos, se reflejan muchas veces en la lucha de las abuelas, en la de las madres, en la de los hijos. Y creo que nunca hay que alejarse de lo que ellos hacen, de acompañarlos siempre, porque es como que si olvidamos de dónde venimos hace 40 años, digamos, hace no mucho, me parece que siempre se nos va a confundir el camino de hacia dónde vamos, ¿no? Y es una militancia, la de los derechos humanos, que me tira particularmente, ¿no? La verdad es que es como un dolor que no cerró todavía en mí como persona y como militante. Esta es una parte de la entrevista, la extensa entrevista que le hicieron a la presidenta de la Cámara de Diputados en el marco de los 40 años de democracia que se están celebrando este año y que se van a concretar el próximo domingo 10 de diciembre cuando suma Javier Milei. Exacto. Va a ser también la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos. Va a ser como Alfonsín, una paradoja, ¿no? Alfonsín y Milei. Sí. 40 años Que después, dicho sea- ¿quién lo diría? Que dicho sea de paso, la Cámara se quedó sin homenajear esos 40 años. ¿Se acuerdan que Porque no hubo sesión. iban a llegar adelante? Primero no tuvimos la famosa sesión de fin de año donde se votan todos los Esa ya no proyectos que existe. van quedando. No es la primera vez que no la tenemos, pero sí va a llevar adelante ese homenaje. ¿Se acuerdan que se había convocado una sesión para tratar todo lo vinculado con Hamas o Hamas? Ujú. Finalmente los jefes de bloque lograron Sacaron un ponerse de comunicado en acuerdo. común. Exactamente, sacaron un comunicado. Tampoco se avanzó en alguna sesión que tenga temas acordados, porque obviamente el proceso electoral se Ya no extendió daba. hasta la semana pasada. Así que los 40 años de democracia, por lo menos hasta ahora, no fueron homenajeados en el recinto. Sí, obviamente, los diputados, hubo actos. Sí, de los claro, que está la muestra de participaron. fotos. Eso te iba a decir. Hoy vine antes para ver la muestra de fotos. ¿Ah, la viste toda ya?
Vengan a verla, hermosa. Hasta el 10 hay tiempo, tiene 2 semanas más. Mucho de, sobre todo el primer tramo de Alfonsín, el juicio a las juntas Sí. y La vi la demás, hay semana mucho. pasada, también hay, en la época del menemismo también está muy bien exhibida. Lo de la Ferrari, por Lo que ejemplo. fue- Sí, no, cuestiones Ah, no. vinculadas. ¿Está la foto con los Rolling Stones? Sí, Creo que sí. cuestiones No, esa no la vi. vinculadas a la frivolidad, como decís vos, pero también acontecimientos históricos que sucedieron en muchos casos para mal, trágicos, como la voladura del AMIA, de la Sí. Embajada de Israel, la voladura de Río Tercero también. Sí. Bueno, la desaparición de José Luis Cabezas, el reportero gráfico. Bueno, después también hay María episodios que tienen que Soledad, ver con está los el- traspasos de Las mando, marchas del silencio. la asunción de la Rúa Ujú. también. Están todas las asunciones La de los de presidentes y Néstor y presidentas Cristina del primer Kirchner. día hasta el último en estos 40 años de democracia, ¿no? Sí. Una de Charlie García, Sí. que vino acá el fotógrafo, creo que era de esa. Y muchas también de las marchas de Ni Una Menos, el Sí. aborto, ¿no? Muchos temas de estos 40 Esa es el 2x1, años. la marcha contra el 2x1, que También. es parte del proceso judicial Sí, que una hay. a pregunta las que cortes. sobrevuela viendo estas imágenes, ¿qué es lo que va a pasar con la agenda de derechos humanos en el próximo gobierno de Javier Milei? Recién escuchamos a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Cecilia Moró, diciéndole que todavía le tira mucho la militancia por los derechos humanos. Bueno, ojalá que se pueda sostener como bandera este pacto democrático que pudieron construir interpartidariamente las distintas fuerzas políticas y distintos sectores, no solamente los organismos de derechos humanos, digo, los partidos como el radicalismo, el peronismo, la socialismo. izquierda, incluso hasta partidos de centro-derecha que también abonan a este consenso democrático sobre la necesidad de que no se vuelvan a repetir acontecimientos vinculados al terrorismo de Estado, ¿no? Hubo algunos signos durante la campaña por parte de la fuerza política ganadora que ponen la guardia un poquito más en alto, ¿no? A todas las personas que se sensibilizan por la preservación de los derechos humanos, como este resurgimiento de la teoría de los excesos. Ojalá que sea un tema que pueda tomarse con el respeto y la atención que se merece, ¿no? Sí, y también que sigan avanzando los procesos judiciales por un lado y los procesos de recuperación de la reconstrucción de la memoria. Por ejemplo, la búsqueda de los restos de los desaparecidos, la recomposición y puesta en valor de los espacios que fueron centros clandestinos, como pasa, por ejemplo, en el Atlético, que está ahí bajo la autopista en Avenida Alem, ¿no? Justamente ahí cerca de tu diario. Estaba pensando eso. Sí. me parece Ah, no, que de sí. ámbito, no de tu diario. No, pero está ahí a la vuelta, es A lo la mismo. vuelta. Sí, es la misma Es zona. el Club el Atlético, que es un centro clandestino que estaba bueno, le pasaron por arriba obviamente con la autopista cuando la construyeron y se fueron ganando terrenos. De hecho, hay ahora excavaciones que llegan casi hasta la bajada de la autopista y eso es todo un proceso que requiere mucha inversión económica, mucha Sí. plata, que está a través de los No hay plata, de te iba a decir, las secretarías no hay plata. exacto, de Derechos Humanos que trabajan antropólogos y arqueólogos, ¿no? Tratando de recomponer ese acervo de la memoria de este pueblo, que son los espacios de tortura que fueron demolidos, algunos de ellos, o intentados solapar o borrar de la faz de la tierra. Bueno, veremos qué pasa con todo eso en el Sí, próximo también gobierno. forma parte de este acervo cultural, histórico, el predio de la EXMA, ¿no? De la Escuela de Mecánica de la Armada, donde Villarroel ya dijo que quería hacer un parque público como si fuera Claro. un lugar Pero privado. ojo un que ahí le poquito. sacaron, pues lo que quería Victoria Villarroel, además de ser vicepresidenta de la Nación, quería de alguna manera ya tener injerencia en el Ministerio de Defensa y Seguridad. Bueno, Sí. Por ahora no se finalmente, sabe. si se concretase el nombre de Patricia Bullrich Eso no en pasaría. seguridad, no tendría por lo menos injerencia, y desde el PRO también se está impulsando a Luis Petri, por ejemplo, en defensa, o incluso a López Murphy sonó en algún momento. De esa manera no quedaría bajo el ala de la vicepresidenta. Sí, Hay que bueno, ver cómo salió se... ella misma a decir que su área de incumbencia va a ser el Senado de la Nación, como en su rol de Obviamente ella vicepresidenta. no podría... Ella, No puede allá asumir lejos, una cartera del Ejecutivo siendo No, pero vicepresidenta pero de la ella Nación. allá lejos y hace tiempo, cuando Lo había todavía asumido. lo había dado como tal. Yo voy a ser ministra de Defensa de ese... No, eso Ella no tenía la puede, pero... aspiración de colocar a alguien Exacto, que que responde responda a a su ella. liderazgo, que es Guillermo Montenegro, ¿no? Pero no es no- un personaje tan conocido. No es el homónimo. Montenegro de Mar del Plata, No, es otro, exacto, que pero- también fue ministro de Seguridad de la ciudad. Tal No cual. es ese O mismo, sea, es otro Villarroel Montenegro. pretendía gobernar o controlar el área de seguridad a través de un hombre de su
opinión. Exacto. Todavía no sabemos cómo se va a conformar eso, son 8 o 9 los ministerios que van a quedar, veremos sobre qué órbita y cuál va a ser el ordenamiento, y también las primeras leyes que van a llegar, seguramente un paquete de emergencias económicas, mucho ajuste de la inversión pública, así que información que vamos a ir teniendo en los próximos días. Nos vamos a la pausa, volvemos rápidamente. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Seguimos en tercera edición y vamos a comenzar con nuestras entrevistas. Le damos la bienvenida al diputado Fernando Carvajal de la Unión Cívica Radical de esta manera. Le agradecemos al diputado Carvajal, como decíamos, del radicalismo de Formosa. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Gracias por este ratito, ya ahí cerrando el año, cerrando el mes. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, un gusto estar contigo como siempre y bueno, sí, un fin de año de muchos cambios y de mucha expectativa acerca de lo que se viene para el país. Así que diría que con expectativa, pero también con preocupación. ¿Cómo va viendo la transición? Porque decíamos que la Cámara de Diputados es uno de los pocos lugares, o bueno, uno de los lugares institucionales importantes donde todavía no se ha podido generar esa transición porque no se sabe quién va a ser presidente o presidenta de la Cámara. Y apremian los días, no queda nada ya para ese proceso. ¿Cómo va viendo? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué cree que se tiene que resolver de una Libertad Avanza que no tiene más que 37 diputados en la Cámara? Sí, estamos en una situación absolutamente atípica justamente por esta característica de que por primera vez tenemos un oficialismo que está con una minoría muy marcada respecto a los restantes bloques. De todos modos, bueno, creo que hay una tradición legislativa que yo creo que no deberíamos apartarnos para mantener la calidad institucional y tiene que ver con que
el gobierno, quien va a gobernar, tiene la posibilidad de proponer a quien sea presidente de la Cámara. Solo sí hay que ser muy claro de que quien sea propuesto como presidente de la Cámara, si es por el oficialismo, va a ser en representación del bloque oficialista, ¿no? Y que luego, en todo caso, el resto de los cargos tendrán que distribuirse de esta manera, teniendo en consideración que la presidencia se le dé al bloque oficialista, más allá de que eventualmente pueda ser algún integrante de otro bloque. ¿Pero qué dice el reglamento? Bueno, esto debe decidirse por acuerdos políticos. No todo está previsto en el reglamento. Es decir, en realidad las autoridades de la Cámara se resuelven por mayoría de las cámaras. Es decir, quien suma los votos para tener las mayorías puede designar al presidente de la Cámara, como el resto de las decisiones. Lo que pasa es que el funcionamiento de los cuerpos colegiados seguía por el reglamento, seguía también por tradiciones legislativas. Entonces, sí. Sí, ¿qué tal? Sebastián Adida. Diputado, usted afirma y reafirma que quien sea elegido como próximo presidente de la Cámara de Diputados tiene que representar indefectiblemente al oficialismo. Eso elimina automáticamente a un candidato como que se está mencionando en estos días como Florencio Randazzo, que por lo pronto, o hasta donde sabemos, no forma parte del dispositivo oficialista. No, a ver, no digo, lo que digo es que si Randazzo es el presidente, no lo elimina, pero si Randazzo es propuesto, va a tener que ser propuesto por el bloque oficialista. Digo, se entiende esto, se convierte en oficialista, sea Randazzo o sea quien sea, desde el momento en que es propuesto por el bloque oficialista. Se convierte en oficialista. Y va en representación del bloque oficialista. Distinto sería si deciden, bueno, si los sectores opositores decidiéramos llevar un nombre diferente y nos juntáramos y nos pusiéramos de acuerdo. Pero si se respeta esta tradición o el gobierno, por asumir, decide tener un gesto de amplitud política y convocar a alguien de otro espacio político, igualmente a eso hay que computarlo como que va a ser un presidente del oficialismo. Más aún digo, en este escenario donde se están todos los bloques, estamos en un proceso de reacomodamiento político, porque esto es indudable que está pasando. De hecho, ya en el interbloque Juntos por el Cambio, la coalición cívica ha manifestado su apartamiento de este interbloque. El radicalismo todavía no lo ha hecho, el PRO tampoco, pero dentro del PRO hay por lo menos dos sectores, algunos que aparentemente tienen una posición más cercana a convertirse en parte del oficialismo y otros que están en una posición que es la que tenemos en el radicalismo, por lo menos mayoritariamente, de que nosotros somos la oposición. Una oposición que vamos a ser responsables y vamos a ser serios, pero somos opositores, porque este es el rol que nos ha dado la sociedad y así vamos a estar situados y sentados en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Hola Débora, ¿cómo te va? Hablando de que son oposición, mañana se reúnen justamente los legisladores electos y los actuales junto con los gobernadores de Juntos por el Cambio. ¿Usted participará de ese encuentro que es aquí en Capital? ¿Y qué expectativas hay respecto? Sí. Ha sido una convocatoria que no está muy clara, la verdad, cuál es la agenda para esta convocatoria. Por supuesto que en principio todo lo que tenga que ver con el diálogo y la búsqueda de acuerdos nos lleva a tener la vocación de asistir, pero no tenemos muy claro honestamente cuál es la agenda de trabajo. Si tiene que ver con los necesarios apoyos que desde el radicalismo le vamos a dar a todos los gobernadores opositores, sin duda que esto se descuenta que va a ser así, lo vamos a hacer, es nuestra obligación hacerlo, vamos a darle todo el apoyo, sobre todo por la grave situación en que se encuentran las provincias como consecuencia de la actuación irresponsable de Massa en este último tiempo, avalado por los muchos gobernadores justicialistas también, que le sacaron el impuesto a la ganancia sin darle un mecanismo compensatorio. Entonces, en esto sin ninguna duda que vamos a estar acompañando a los gobernadores. Ahora, no hay otra agenda y los gobernadores no tendrían por qué estar opinando sobre las cuestiones que tienen que ver con las decisiones de las cámaras, ni de la presidencia, ni de los bloques, ni de la presidencia de la Cámara. Me parece que esto es un tema que lo vamos a discutir en el marco interno del bloque de la Unión Cívica Radical,
y en todo caso en el marco interno de la Cámara lo que tiene que ver con la presidencia. Quería preguntarle qué características tendría que tener para usted un presidente de Cámara para los próximos 2 años, por lo menos, para esta primera etapa del gobierno de Javier Milei, porque bueno, dentro de 2 años cambia la Cámara y hay que volver de última a definir una autoridad de la Cámara. En verdad todos los años se decide, ¿no? Para ser más justa. Sin duda que va a tener que ser alguien que tenga una enorme cintura política para poder compatibilizar una Cámara tan fragmentada como la que vamos a tener. Durante estos 2 últimos años, lo cierto es que los bloques estaban bastante claros, eran las 2 fuerzas políticas mayoritarias y algunos espacios que actuaban con relativa previsibilidad. Creo que lo que viene por delante es mucho más imprevisible, mucho más fraccionado. No está clara la conformación de los interbloques, no está clara la conformación de los bloques, porque vamos a ver qué pasa con quien es hasta ahora oficialismo del Partido Socialista, si logran mantener radicales, que tienen 2 bloques los radicales. Nosotros que estamos conversando para justamente la reunificación de los bloques, entonces digo, va a ser necesariamente un escenario de un Congreso extremadamente fragmentado y a su vez con un gobierno que viene con propuestas muy disruptivas que va a ser difícil alcanzar los consensos respecto, por lo menos, a algunas de las propuestas. ¿Es prácticamente un hecho la reunificación de los 2 bloques del radicalismo? Sí, nosotros estamos convencidos de que tenemos que poner el mayor esfuerzo y hasta ahora la voluntad de hacerlo desde el punto de vista político está. Esperemos que lo concretemos. Sigue vacante la discusión por quién va a ejercer el liderazgo, ¿no? En la Unión Cívica Radical. Lo que se ve es una fuerza política que tiene musculatura política territorial, pero no tiene una figura excluyente, ¿no? Sino que está bastante atomizado el poder dentro del Partido Centenario. ¿Usted cómo está analizando el devenir del partido político al que pertenece? ¿Quiénes son? ¿Qué figura se perfila para ser el líder del radicalismo en los próximos años, en esta nueva etapa? La verdad que es difícil decirlo porque, como bien vos señalás, lo cierto es que hemos crecido en musculatura, tenemos 5 gobernaciones, una vicegobernación. También es cierto que hemos perdido representación parlamentaria, digo, no son todas buenas noticias, ¿no? Hemos tenido problemas en esto y la verdad es que aparece difícil pensar quién puede llegar a constituir un liderazgo excluyente. Creo que en realidad la discusión previa que tenemos el radicalismo es definir de manera muy clara cómo nos vamos a parar frente al gobierno de Milei, cómo nos vamos a parar en relación a quienes eran hasta hace un poco tiempo y siguen siendo en algún punto nuestros aliados, pero que están en un proceso interno bastante complejo, por lo cual no podemos seguir como que acá no pasó nada. Digo, si un sector del PRO decide sumarse al gobierno de Milei, indudablemente la convivencia en un interbloque va a ser prácticamente imposible, porque o sea oficialista o sea oposición. No se puede ser un poquito oficialista. Eso no se es. En consecuencia, si algunos deciden ser oficialistas, van a tener que asumir su condición de oficialista y seguramente nos vamos a transitar por caminos diferentes, más allá que tendremos que sentarnos a dar la discusión respecto a cada uno de los proyectos que se presenten. Reitero, el decir somos oposición no quiere decir que nos vamos a oponer a todo. La verdad es que el ministro de Justicia, que ustedes saben que es mi área de trabajo, de la agenda de trabajo que planteó, yo creo que vamos a poder alcanzar consenso con toda la Cámara, porque hablamos de juicio por jurados, hablamos de inmediata implementación del Código Procesal, agenda que hemos venido trabajando desde distintos sectores, la reforma del Consejo de la Magistratura, que está pendiente, seguimos quejándonos al fallo de la Corte, pero no discutimos esto. Esta es la agenda que planteé, me parece que ahí vamos a poder discutir y tratar de alcanzar consensos. En otros temas seguramente va a ser mucho más difícil. Al arranque de la entrevista usted dijo que estaba preocupado. ¿Qué es lo que más le preocupa de este nuevo gobierno o este nuevo escenario que se viene aquí en el Congreso?
Bueno, me preocupa que veo difícil la gestión de la gobernabilidad justamente por esta debilidad institucional y esta debilidad legislativa, que a su vez es un reaseguro institucional, pero lo cierto es que aparece difícil pensar que las propuestas de las que habla hoy el presidente, muchas de ellas, sobre todo lo que tiene que ver con temas económicos de manera más directa, vayan a tener un tratamiento legislativo demasiado rápido, favorable. Entonces digo, esto va a llevar a puntos de tensión y de discusión que no va a ser sencillo de superar. Y digo porque la situación objetiva del desastre económico que nos está dejando Alberto y Massa es de una gravedad extrema, ¿no? Es decir, seguimos, por supuesto que hablemos de la deuda del FMI, pero la bola de las LELIC, de más de 100.000 millones de dólares de LELIC, es un problema que nos está dejando este gobierno, que no lo heredó de nadie y que se lo tiene que solucionar en el próximo tiempo, y es muy complejo. Entonces, la verdad es que tenemos preocupación desde el punto de vista institucional, cómo se van a comportar las instituciones en los próximos meses, cómo se va a comportar la institución presidencial, y preocupación por la situación del país, porque finalmente podemos discutir responsabilidad entre los gobiernos, pero los que pagan los problemas son los ciudadanos de a pie, que van a pasar una Navidad y un Año Nuevo con una inflación que quizás supere el 10% otra vez en diciembre. Diputado, y respecto a estas propuestas que hace económicas el presidente electo, que tienen como foco las empresas del Estado, la posibilidad de privatizarlas, asignarles otro tipo de relación en el paquete accionario, ponerlas como fondos de garantía para acuerdos con otros prestadores de dinero para la Argentina. ¿Cómo ve esa parte en términos legales? Usted es abogado, es especialista más en términos penales, pero en términos de las viabilidades, ¿no? Y el entramado legal que existe en Argentina, porque también se habla mucho de, bueno, entre las mayorías que por ahí no se pueden consolidar, la posibilidad de que se gobierne por decreto, la posibilidad de que por decretos reglamentarios se modifiquen partes de las leyes que ya están vigentes, que eso no requiere una participación del Congreso. ¿Cómo piensa que eso se puede desarrollar y si es legal o posible? A ver, sí, posible y legal es, porque de hecho, recordemos, en este país lo hizo un gobierno del Partido Justicialista, o sea, muchos de los cuales hoy siguen estando en el gobierno. Los radicales vamos a hacer lo que hicimos siempre, que fue estar en contra de estas cuestiones cuando no se hacen bien. No tenemos respuestas absolutas, pero hay empresas que pueden perfectamente pasar a manos privadas, hay otras que no. Nuestra postura histórica respecto a YPF, por ejemplo, ha sido muy clara. Ahora, honestamente, hay que ir a preguntarle a los justicialistas que en la década del 90 privatizaron YPF, que capaz se suben al carro de Milei otra vez, porque esto pasó ya una vez y puede volver a pasar. Nosotros vamos a mantener nuestras posturas históricas. Por supuesto que hay áreas que estamos dispuestos a discutir que pueden llegar a privatizarse y hay otras que no. Ahora, está claro también de que hay una deuda pendiente que es hacer eficiente el Estado y hacer el Estado eficaz. Este Estado torpe que ha construido el kirchnerismo, que ha fracasado en asegurarle la calidad de vida a los ciudadanos, está claro que los ciudadanos le dijeron que no a eso y por eso el gobierno perdió las elecciones. Lo que no puede nombrar a aquellas que podrían llegar a pasar a manos privadas y que el radicalismo no pondría un palo en la rueda, ¿no? YPF, por ejemplo, yo no veo razón en este momento en que YPF es supervitaria para que la privaticemos, que es concretamente una de las propuestas que está dando vuelta por ahí, digamos. Hay algún astillero por ahí que es propiedad del Estado y que todo el año sale millones de pesos y que hace años que no construye un barco. Entonces me pregunto, ¿vamos a seguir con ese nivel de despilfarro? ¿Y Aerolíneas Argentinas? Me parece ¿Qué es Astillero Río Santiago? ¿Astillero Río Santiago se refiere? Sí, por ejemplo, yo digo, si vamos a tener un astillero es porque estamos produciendo barcos, pero creer que aseguramos la soberanía nacional porque tenemos un astillero que no produce barcos es parte de este modelo kirchnerista que tenemos que abandonar, que se construye sobre la base del relato y después no solo no construimos barcos, no tenemos barcos de bandera nacional
pasando por la hidrovía, porque los pocos que quedaban se terminan pasando a bandera paraguaya. Entonces, estas son las cosas que empecemos a discutir seriamente y no en esto sí no nos pongamos ante ojeras ideológicas, porque claramente también hay un mandato de la sociedad de que hay que terminar con ese tipo de despilfarros del Estado que no soluciona ninguno de los problemas ni cumple con ninguno de los objetivos que justificaron históricamente su creación o su existencia. ¿Y Aerolíneas Argentinas, que tiene un déficit pero en franco descenso? ¿Qué debería hacer el Estado? Me parece que es una posibilidad. Aerolíneas Argentinas, yo recuerdo ya en la época de Alfonsín, fue una empresa que nosotros el radicalismo había planteado la posibilidad de su privatización. Yo no creo que esté en juego la soberanía nacional porque sea o no sea estatal. Por supuesto que el Estado tiene un rol de cumplir, pero yo creo que potencialmente podría ser un área que debería discutirse. Por supuesto, no en las condiciones vergonzosas que lo hizo el Partido Justicialista en la década del 90, donde fue un negocio de los amigos. Porque digo, tengamos memoria, en este país nos olvidamos muy rápido las cosas. Aerolíneas fue privatizado en un negocio vergonzoso realizado por el Partido Justicialista, que luego tuvo que de nuevo volver a ser estatizado. Entonces, a ver si terminamos esto. Si la vamos a privatizar, hagamos una privatización realmente que asegure la calidad del servicio. Ahora, yo lo que no puedo entender es por qué nosotros como Estado tenemos que tener una aerolínea deficitaria y vemos que hay un montón de otras aerolíneas que sin subsidio del Estado prestan un servicio más barato. Algo está mal. ¿Y no le parece entonces que tiene que haber una línea de bandera con las dimensiones que tiene Argentina, con las desigualdades estructurales que hay entre norte y sur, sobre todo para el transporte, el desarrollo industrial de la Argentina? Mirá, yo desde Formosa, si quiero ir al sur o quiero ir a Salta, no lo puedo hacer. Aerolínea no me lleva a Salta. Aerolínea Argentina a Formosa solo me trae a Buenos Aires. Entonces, ¿de qué federalismo y qué desarrollo estratégico estamos hablando? ¿Cree entonces a mí no que me lleva. puede haber competencias, sí, con aviones que hagan la ruta Buenos Aires, Salta-Formosa? Se puede perder la ruta Buenos Aires-Formosa. ¿O no? Esas sí, las otras, evidentemente no. Las empresas privadas, como de hecho lo están haciendo. Entonces, ¿hay otras está empresas claro que sí vuelan entre Formosa y Salta, por ejemplo? No hay ninguna. No hay ninguna. Digo, seguramente las empresas privadas no lo hacen porque es deficitaria y Aerolínea no sé por qué no lo hará si supuestamente... ¿Y de privatizarse cree que sí se puede impulsar? ¿Cómo? ¿De privatizarse Aerolíneas cree que sí se puede impulsar ese tipo de viajes entre provincias? No digo que en este caso vaya a suceder necesariamente. No entendía. Digo que este argumento de que las decisiones de Aerolíneas Argentinas o la justificación del déficit de Aerolíneas sobre la base de la cobertura de líneas supuestamente deficitarias, no sé si están así. De hecho, los aviones que van y vienen a Formosa van y vienen llenos a Buenos Aires, por lo cual no creo que el déficit pase por ahí ya. Entonces digo, pero yo no es que diga necesariamente Aerolíneas tiene que ser privatizada. Si viene un proyecto del gobierno para privatizar Aerolíneas, creo que hay que estudiarlo seriamente. Bien. Sí, yo lo analizo y lo pienso como una posibilidad, pero reitero, evitando que suceda lo que pasó en la década del 90, porque lo que no vamos a hacer es regalar de nuevo el patrimonio nacional. Bien, ahora, por lo menos. ¿Qué Congreso imagina, por lo menos en los próximos 2 años? Están los que plantean Milei va a cerrar el Congreso y va a gobernar por decreto, y están los que consideran que va a pasar todo necesariamente por el Congreso. ¿Usted qué imagina? Y yo lo que imagino es que el Congreso va a estar muy activo y si el gobierno tiene la intención de gobernar por decreto, ahí vamos a estar cumpliendo nuestro rol opositor y tendremos que estar juntándonos para impulsar las decisiones que haya que impulsar en el marco del Congreso. Es la oportunidad para que las instituciones funcionen de manera adecuada. El problema era que cuando vos tenés un gobierno que tiene mayoría en el Congreso y decide gobernar por decreto, las minorías quedamos entrampadas. Y en alguna medida lo que nos pasó durante todo este año, donde
si bien el Congreso funcionó, la agenda política fue marcada exclusivamente por el gobierno, que se negó de manera sistemática a tratar los temas de agenda que proponía la oposición. Entonces, esto no va a pasar seguramente porque el gobierno ahora no va a tener la posibilidad de trancar el funcionamiento del Congreso, porque la oposición va a tener la posibilidad de convocarse y tomar las decisiones que tengamos que tomar en defensa de las instituciones y para controlar al gobierno. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos en estos días, ¿no? Por acá, por la Cámara. Hay actividad, la semana que viene está la jura de los nuevos diputados, pero entiendo que también se van juntando los bloques para definir ya de cara al nuevo proceso que se va a iniciar. Así es, yo ya estoy acá en Buenos Aires, de hecho, porque estamos conversando y teniendo reuniones justamente, pues también tenemos que avanzar en la organización de los bloques. Exacto. Así que ya estamos por acá. Gracias, así diputado. Hasta cualquier momento. Nos vemos por aquí. Adiós. Bueno, y nosotros seguimos, vamos a volver a hablar de juicio político, que es el tema más importante de la semana. Vamos a hacer detalles ahora de lo que sucedió en estos 25 encuentros de la Comisión de Juicio Político, que mañana va a tener su dictamen, ¿no es cierto, Sebas? Sí, es así. Mañana va a ser la última reunión de esta comisión, que fue la más activa durante todo el año, que inició sus funciones allá por el 26 de enero, cuando se constituyó, bajo la presidencia de Carolina Gaylar. En el medio hubieron, como dijimos antes, 25 reuniones, pasaron más de 65 testigos y finalmente mañana va a ser el momento en que se va a dictaminar, luego de lo que sería la recolección de la prueba y de la formulación de los cargos. Va a quedar finalmente listo para el recinto un dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, y va a haber un dictamen alternativo de minoría que va a estar empujando la coalición cívica. Esto va a suceder mañana a partir de las 3 de la tarde. Originalmente la reunión de comisión había sido convocada para las 13 horas, pero hubo un pedido de Juntos por el Cambio porque van a estar juntándose los 10 gobernadores, o al menos una buena cantidad de ellos, con los legisladores de Juntos por el Cambio para empezar a discutir, bueno, qué es lo que se viene. O sea, que se pospone. No, ¿por qué se pospone? ¿Mañana la reunión? No, la reunión iba a ser a la 1, va a ser a las 3 de la tarde. ¿No? Tengo entendido. No, a mí me dicen que es a las 12 del mediodía en el barrio de Palermo, que es una reunión obviamente... Eso sí, no, digo, la reunión de la Comisión de Juicio Político va a ser a las 3 de la tarde. Sí. Iba a ser a la 1, pero como sucedió, como se agendó esta reunión de gobernadores en el barrio de Palermo, se corrió 2 horas la reunión que se iba a desarrollar en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados. Bueno. Mira, a las 15, sí, yo tenía que era a las 13. Bueno, perfecto. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado, lo tenemos conectado de esta manera, así le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado Carlos Selva? Bienvenido, buenas noches, gracias por atendernos ya en el final del programa y por, atendernos también en el final de su gestión. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Amanda, ¿cómo les va? Un gusto comunicarme con ustedes. ¿Cómo va? Aquí, tratando de analizar cómo va a ser el próximo congreso, viendo si tiene alguna información para aportarnos. Están definiéndose las autoridades y está muy lenta la transición en la Cámara de Diputados. ¿Se cree que van a llegar a poder hacer la transición de una manera ordenada, sin que se defina todavía el presidente de la Cámara? ¿Cree que pronto se va a definir? No, yo estoy convencido de que se va a buscar por todos los medios mantener la institucionalidad en esta situación de coyuntura donde llegamos a una elección a través de definición de un presidente a través de un balotaje. Lo que hay que tener en claro es que, y ya lo he declarado con ustedes, de que la conformación de la Cámara de Diputados quedó constituida el 22 de octubre. El 22 de octubre la fuerza ganadora fue justamente Unión por la Patria. Los diputados somos la primera minoría, pero eso no implica de que no tengamos que tratar de buscar los consensos posibles. Yo interpreto, y esto obviamente, Amanda, lo digo desde la sinceridad también de que no voy a estar votando, pero lo real es que yo creo que en defensa de la República, en defensa de los 11 millones de personas que
bueno, que trataron de interpretar, han siendo interpretados por Sergio Massa para no resignar nuestra soberanía en Malvinas, para la educación universitaria gratuita, para la no aportación de armas. Hay montones de cosas que te podría poner como ejemplo, que 11 millones de argentinos lo definieron en ese momento, el 22 de octubre, definieron quiénes iban a ser los legisladores que iban a representar eso. En ese momento, cuando se elegía el Congreso, Unión por la Patria fue la fuerza que ganó las elecciones. Así que hoy, más allá de la voluntad para acordar, de no obstaculizar nada de lo que tenga que ser el próximo gobierno, sin ninguna duda, en defensa del equilibrio de los poderes, yo creo que sería saludable que la presidencia de la Cámara recaiga sobre un legislador nuestro. ¿Y quién cree que puede tener el perfil dentro del oficialismo para ocupar ese lugar? Bueno, ya lo está ejerciendo ese rol en este momento Cecilia Moró. ¿Le parece que ella podría continuar desempeñándose en ese lugar? No, bueno, es el mismo nivel de decisión. Lo va a tomar primero el bloque, y eso en una nueva coyuntura habrá que verlo. Cecilia ha demostrado claramente idoneidad para desempeñar el cargo, pero es una definición que se va a tener que tomar en la decisión del bloque primero y después la Cámara va a tener que tomar la decisión definitiva. Vos no te olvides que en este caso particular a Cecilia Moró no la votó la oposición. Cuando tuvimos que someter a votación Unión por la Patria, legitimados por la mayoría, no nos votaron la continuidad de Cecilia en el taco por una prórroga, pero en definitiva... entonces, digamos, y esto no es una cuestión de revancha, lo que acabo de argumentar anteriormente, sino que creo que por lo que se ponen en juego dos modelos tan distintos, sería saludable los intereses de todos los argentinos un equilibrio a través de la Cámara de Diputados. ¿Y pensás que es posible que se lleguen a esos acuerdos de que haya, porque la presidencia de la Cámara como la presidencia del Senado, más allá de la vicepresidencia de la Nación que administra el Senado, son líneas sucesorias de gobierno, ¿no? En términos, Argentina no hace mucho tiempo, hace 20 años atrás nada más, vivió una situación donde se puso muy en juego ese rol de autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores, que de hecho presidieron en cinco días, hubo una sucesión de presidentes, también en un contexto donde salió de este Congreso esas definiciones. ¿Es contexto para que se dé esa discusión o tiene que, en este proceso democrático, con esta diferencia de 11 puntos y medio entre las dos fuerzas, quien ganó la presidencia, tener esa continuidad? No, por eso. Digo, dos modelos que son completamente distintos. Exacto. Lo que digo es que la presidencia del Senado ya la ejerce la vicepresidencia de la Nación, sí. La vicepresidencia de la Nación. Yo creo que por eso digo, esto es una opinión muy personal, pero fundada en números. 22 de octubre se eligieron los diputados que van a conformar tanto el Senado de la Nación como el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros somos la representación del pueblo, digamos. Y eso quedó plasmado, que en ese momento la mayor expectativa la concitó Unión por la Patria. Pero vuelvo a repetirte, estas son opiniones personales, yo no voy a estar votando, pero obviamente que esto que estoy manifestando en público, lo he manifestado en privado también. Bien. ¿Qué tal? Diputado Débora Durieta los saluda. ¿Cómo va? Voy a seguir con el tema porque me interesa. Sí, porque nos sacó de eje. Veníamos este debate se dio hace 2 años, años, de hecho, cuando Juntos por el Cambio estuvo a punto de constituirse como la primera minoría acá en la Cámara de Diputados. De hecho, María Eugenia Vidal deslizó en un evento que les correspondería a la Cámara de Diputados y varios referentes de por aquel entonces Frente de Todos hablaron de un golpe institucional. Sí, Juntos por el Cambio pedía la presidencia de la Cámara de Diputados. Porque además, ¿cómo imagina que sería el tratamiento de una ley, por ejemplo, el presupuesto, si la envía el presidente Javier Milei y imaginemos que presida la Cámara Cecilia Moró? ¿Cómo sería esa dinámica? No, pero los roles institucionales no implican que no se tenga que debatir. Bueno, pero todos sabemos... entrado a la Cámara de Diputados. Pero todos sabemos que el presidente de la Cámara de Diputados es el encargado de conseguir los votos del resto de los bloques que no sean el propio.
No, los votos los consigue cada bloque por su propio mérito. La convocatoria, la responsabilidad del presidente de la Cámara es convocar a las sesiones, establecer determinado tiempo para las comisiones, digamos, la conformación de las comisiones, queda una responsabilidad, pero que después, en definitiva, vos sabés que eso pasa por acuerdos políticos. Hay comisiones que siempre van a estar a cargo del que le toque circunstancialmente ser el Ejecutivo. Eso lo sabemos, eso es así. Porque hay códigos que se tratan de respetar a los efectos de garantizar institucionalidad. Lo que digo que hay temas muy sensibles a los intereses de los argentinos, como el endeudamiento. Sergio Massa planteaba con mucha claridad que había temas, presumiendo que íbamos a ejercer el poder en esta etapa, pero lo dijo en el 2001, cuando habíamos perdido las elecciones del 2021, perdón. Sergio convocaba y decía que sobre el tema de deuda externa tiene que haber un consenso nacional, tiene que ser una política de Estado. No puede salir un gobierno corriendo a seguir endeudando a los argentinos por 3 generaciones o por 10 generaciones, como lo hizo Macri en su momento con un préstamo a 100 años. Digamos, hay cosas que se pretendían dentro de lo mismo, lo que era seguridad, justicia, soberanía, todos los temas que tiene política exterior, digamos. Así que yo creo que ese tema va a estar abierto. Hay consenso de distintos bloques provinciales que también comparten esta idea. Así que creo que el esfuerzo para entender el equilibrio de los poderes también lo va a tener que poder Javier Milei como presidente electo. Ahora, diputado, antes me olvidé de presentarme, Sebastián Adida. Pues ya te conoce, Seba, ya te conoce. Sí, me debe tener de cara. Sí, por supuesto. No, decía, así como Javier Milei, no tiene una mayoría propia para poder imponer un nombre como presidente de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos, Unión por la Patria, parte de una base más alta, va a tener 105 diputados aproximadamente, pero tampoco llega a las 129 voluntades, por lo menos sin la colaboración de otros bloques. ¿Hay condiciones políticas para poder lograr el apoyo de otras bancadas para poder imponer de esa forma un presidente que sea del signo político del peronismo? No, yo no digo imponer. Yo lo que digo es que somos la mayoría, la primera minoría. Vos fíjate que los 2 nombres que están dando vuelta, ninguno son de La Libertad Avanza. Entonces, es cualquiera menos el peronismo o menos Unión por la Patria. Yo creo que esta es una discusión para darla. Por lo menos yo la daría si estuviera sentado. Bueno, pero Ritondo se convertiría en oficialista en el marco de esa alianza que está en estado avanzado ya. Está bien, pero por eso digo, seguramente que el otro candidato también. Lo que estamos hablando es de cómo entramos a la Cámara de Diputados. Porque ¿representación de qué? Yo, más allá que haya acuerdos de cúpula, no creo que muchísimos de los que votaron a Cristian, particularmente, tengan una afinidad plena con las posiciones libertarias. Pero queda en la responsabilidad de cada uno asumir eso, ¿no? Y en ese escenario, ¿crees que el próximo Congreso, por lo menos los primeros meses, va a tener que negociar mucho? ¿Va a haber capacidad, fuerza, perspectiva para, dar esta discusión dentro del Congreso? Digo, en referencia también de los anuncios que se vinieron dando sobre algunas leyes que se quieren mandar o algunas modificaciones estructurales, por ejemplo, el organigrama del Estado, por ejemplo, las empresas públicas, ¿no?, que se buscan privatizar, algunas con menos posibilidades porque tienen leyes protectorias, pero hay otras que son mucho más fáciles. ARSAT, por ejemplo, que además es una empresa superavitaria, o, no sé, los medios públicos, como espacios que no tienen tanta protección. ¿Te parece que eso va a ser parte de la discusión? ¿Que eso se va a poder dar en esta dimensión de la atomización? Particularmente con esta empresa que vos mencionaste, yo creo que a ARSAT no le interesa tanto la privatización de los satélites, sino la red de fibra óptica que supimos construir. Por eso que es una empresa que está a rentabilidad, que ha crecido y demás. Entonces creo que también estamos en una discusión fuerte en ese sentido, Amanda. Pero yo digo, quiero agregarte algo. Sí. Estos días algunos medios han dicho que ahora el Congreso va a trabajar. Yo les quiero recordar a todos
históricamente las sesiones extraordinarias se extendieron siempre durante los meses de diciembre y enero. Sí. Hemos estado en sesiones permanentemente, o sea que digo, es una continuidad de la rutina que pasa, más cuando hay un cambio de gobierno. Que es lógico que se pretendan por lo menos poner en discusión algunas leyes que tienen que ver con el perfil supuestamente de los legitimados por la voluntad popular. Así que digo, esto del Congreso va a seguir funcionando base a las convocatorias que se hagan. En eso no va a encontrar oposición por parte de Unión por la Patria, sin ninguna duda. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que prevalece en estos días. Y justo le pregunté lo mismo al diputado anterior, se lo pregunto a usted. Están los que plantean que con Milei se va a cerrar el Congreso, que Milei va a tratar de gobernar por decreto, algunos creen eso y otros plantean lo contrario, que el Congreso va a funcionar más que nunca justamente porque, bueno, ustedes, por ejemplo, van a tener los números para bloquear un DNU, por decir algo. ¿Usted qué imagina, más allá de que no va a ser diputado, qué imagina, qué ritmo tendrá el Congreso, por lo menos en estos primeros meses o años del gobierno de la Libertad Avanza? No, por supuesto que hay cosas que por declaraciones propias del presidente electo, hay cosas que necesitan sí o sí de leyes. Que utilice la herramienta de los DNU, bueno, siempre sabemos que eso genera, digamos, un quiebre institucional. Los DNU existen, está fundado, está explicitado para qué herramientas se pueden usar los DNU. Pero digo, particularmente sobre algunos temas sensibles como el endeudamiento, como todo, digamos, sabemos que no puede pasar por un DNU. Ya lo hizo Macri y todavía estamos en un conflicto que se está discutiendo. Entonces, la verdad que no sé cuál va a ser la posición. ¿Cómo? La deuda se tomó y estamos discutiendo para qué se tomó. Ahora pareciera que se va a investigar para qué se tomó. Diputado, le propongo un viaje al futuro inmediato, digo, el año que viene o dentro de 2 años. ¿Se imagina un esquema de alianzas inéditas, por lo menos del año 2003, entre el kirchnerismo, el peronismo, el Frente Renovador, con sectores que durante los últimos años estuvieron en la vereda de enfrente, como la coalición cívica, la UCR, para hacer causa común en el sentido de poner freno a alguna de las iniciativas más controversiales que quiera impulsar la Alianza de la Libertad Avanza, quizás con el respaldo del PRO? ¿Se imagina? Bueno, ustedes como Frente Renovador sí compartieron trinchera quizás en algún momento o estuvieron más cerca, pero es una situación que no se da desde el año 2003, ¿no? De el peronismo y el radicalismo de vuelta haciendo causa común. ¿Cómo imagina esa dinámica? ¿Se pueden dar circunstancialmente algún tipo de alianza en ese sentido? Yo creo que ha habido una interpelación a la política en general, por eso me preocupa que se dé por hecho determinadas cosas cuando hoy la política tiene que volver a revitalizarse y volver a ocupar el rol que le corresponde en el funcionamiento institucional, particularmente en la democracia. Yo creo que eso no está vedado para nadie. El tema es que cuando esas alianzas se hacen solamente para estar en contra de, bueno, ahí tenemos una discusión de perdurabilidad y de eficiencia en los resultados, que fue lo que pasó en el balotaje. O sea, digamos, yo en esto, perdónenme que sea reiterativo, pero cuando se ponían en discusión los modelos de país, el modelo de país que prevaleció en ese momento fue el que representábamos Unión por la Patria. Después, cuando vamos al balotaje, históricamente, esto corre muy por cuenta propia, yo creo que el balotaje está hecho para que el peronismo no llegue nunca más al poder, sino llegue en primera vuelta. Nos pasó, hasta le pasó a Carlos Menem, mirá lo que te digo, con toda la discusión y la opinión que si iba al balotaje sabía que perdía. Daniel Scioli ganó las elecciones, fue al balotaje y perdió. Sergio Massa ganó las elecciones, fue al balotaje y perdió. O sea, mueve más la bronca que la pasión. Y en ese sentido, bueno, el peronismo lamentablemente tiene que discutir un montón de cosas, como lo que decimos, la utilidad de las PASO. Amanda me ha escuchado mil veces decir que con las PASO pasamos de una democracia de partido a una democracia de personas. Bueno, eso no es. Yo creo que hay un montón de discusiones. Los 7 meses, 8 meses que estuvimos con la República en elecciones, creo que eso también hay que discutirlo, no en función de interés electoral, en función de fortalecer la democracia. La gente se siente muy manoseada por la política al someterla todos los meses del año a ver qué pasó en Catamarca, en La Rioja, en
Bueno, digo, ¿Y te lo parece saben que el ustedes. peronismo va a dar esa discusión, que va a encararlo, que el Congreso puede ser un lugar de referencia para eso? ¿Te parece que tiene que haber una relación distinta entre gobernadores y parlamento, que cada uno tiene que encaminar la discusión de manera paralela, digamos? ¿Cómo lo imaginas en el Mirá, peronismo? Las cosas son fácticas, esto que te voy a decir. Pero lógicamente, si hubiésemos estado unificadas en las elecciones, el Sergio Massa sería un presidente de la nación. Y claramente nos partimos un gran presidente, esto corre por mi cuenta. Pero no tengo ninguna duda que si se hubiesen unificado, también nosotros tuvimos toda la evolución interna para definir las candidaturas. Pero creo que si hubiésemos unificado las candidaturas, obviamente que tendríamos la responsabilidad de gobernar el país, sin ninguna duda. O sea que hay que hacer Sin ninguna foco duda. en el sistema electoral nuevamente, a ver, de revisar el sistema electoral. Yo estoy totalmente convencido, totalmente convencido. Pero las revisiones que se están Pero no buscando son para incorporar la boleta única de papel, por ejemplo, que también atomiza bastante. También, bueno, pero digo, son discusiones, es otra discusión. Yo lo que digo, tener al país 8 meses en elecciones diciéndole todos los días cómo son las candidaturas, cómo resultaron las elecciones, quiénes. Bueno, digo, creo que eso no es saludable. La diferencia entre un proceso y el otro es mucha, genera mucha incertidumbre. Las pasos lo único que ponen es un riesgo al que está gobernando, porque generan situaciones de incertidumbre, estemos nosotros o le pasó a Macri lo mismo exactamente. Entonces digo, tenemos que verlo en defensa de la democracia. Las pasos se pueden poner quizá más cerca de las elecciones generales, porque por ahí hay una brecha muy grande. Porque no sean obligatorias. Claro, entre cuando fueron el 17, o sea, mediados de agosto, y las elecciones generales terminan siendo a finales de octubre, cuando hay un escenario donde ya casi queda definido, como pasó no en este 2023, pero sí había sucedido en el 2019, donde Alberto Fernández sacó un resultado muy contundente de las PASO y ya se perfilaba para ser el próximo presidente. Se generó mucha zozobra en los mercados financieros y demás. ¿Cree que eso se puede corregir incluso parlamentariamente? Bueno, desde ya que sí, y calculá que a nosotros también nos pasó este año. Con las elecciones de agosto tuvimos también zozobra, digamos, eso no juega en función solamente con un hecho pragmático del proceso electoral. Tiene incidencias en un montón de cosas más que hay que revisarlas. Yo estoy convencido, pero bueno, veremos. Bueno, te va a tocar opinar desde afuera esta vez, porque está terminando el mandato. También, por último, pedirte una pequeña reflexión de tu paso por el Congreso, porque vos venís del Ejecutivo Municipal y de otros ejecutivos también, pero por acá, por el Congreso de la Nación, tuviste roles importantes. Sos uno de los apoyos fundamentales de Cecilia Moró, así que también amerita unos minutitos nomás, una pequeña reflexión de fin de año. No, yo tengo que agradecerle primero a mi bloque, a mi ciudad, la oportunidad y por supuesto al pueblo de la provincia de Buenos Aires que me dio la responsabilidad y el honor de ser diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Orgullosamente creo que ha sido muy fructífero en lo personal, por mi relación, lo que he cosechado en amistades, en conocimiento, ha sido muy fructífero para mí, conocer la realidad del país, el lugar donde está la caja de resonancia del país, en la Cámara de Diputados de la Nación. Para mí fue una experiencia valiosísima. Y que muchas veces también nos pesa el menoscabo que se hace del rol de la Cámara de Diputados de la Nación, y muchas veces porque es, digamos, la muletilla más fácil para decirlo. Ustedes han estado permanentemente con nosotros, y hubo, bueno, un ataque permanente al no funcionamiento y las comisiones funcionaban. Bueno, digo, 1000 cosas para defender, pero la verdad es que fue una experiencia muy fructífera y hecho que agradezco muchísimo también a ustedes la oportunidad que me dieron siempre de expresarme. Gracias, diputado. Hasta cualquier momento. ¿Cómo no? Con gusto. Adiós. Un beso. Ya estamos atravesando los momentos de empezar a decir diputado, mandato cumplido, ya dejamos atrás los diputados electos, están empezando a reincorporarse. Sí. Hay esas Estamos en la confusiones transición. entre cuando uno dice oficialismo, oposición, Ay, todo el ¿quiénes tiempo uno quieren? se está Futuro pillando, ¿no? oficialismo, y Claro. sí, total, Sí, me pasa sí. mucho Sí, eso. sí, sí. Un poquito Y me de gustó eso. esto que decía recién el diputado, que con las PASO pasamos de la democracia de partidos a democracias de personas, que es también Exacto. algo que se plantea Con la boleta con única. la boleta única de papel, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que vas votando por categoría, como los partidos, en vez de presentar una Robustecerse. plataforma o un ideario, digamos, lo que hacen es buscar figuras que sean conocidas y demás para traccionar votos. Bueno, con las PASO pasa un poco eso, que
los partidos buscan figuritas o, conocidas para poder imponerse en las internas, ¿no? Sí, también uno de los riesgos de las PASO, digo, no estoy sentando posiciones, pero digo, algo que observo, una observación sobre las PASO, es que habilita que mucha gente que por ahí no tiene una pertenencia política a un frente en particular, se inmiscuya, se entrometa en la interna de un partido que le es ajeno para tratar de incidir de una u otra forma en función de sus propios intereses políticos, ¿no? Entonces eso termina desnaturalizando un poco la vida interna de ese partido. Digo, pasó, por ejemplo, en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, quién iba a ser el candidato a jefe de gobierno, donde de alguna manera se infló demasiado la candidatura de Martín Lustó, porque mucha gente identificada con el peronismo y kirchnerismo, en lugar de votar a quien era su candidato natural, que era Leandro Santoro, fue a votar en la interna por Martín Lustó para perjudicar al macrismo. Bueno, se dan ese tipo de situaciones que de alguna forma desnaturalizan la representación política. Y desmotivás la participación en los partidos políticos, ¿no? Porque si todos pueden opinar de todos los partidos, de todos los candidatos, no tenés disciplina partidaria para dar las discusiones y poder, bueno... Es que también, acordémonos, veníamos de una situación donde te metían el aparato y no ganabas nunca en los partidos. Es el tema, la falta de democracia dentro de los partidos. Exacto. Por otra parte, las PASO también es una respuesta a este efecto casta, ¿no? Que los partidos políticos se encierran en sí mismos, en 4 paredes y resuelven en una mesa de notables las representaciones políticas. Bueno, las PASO permiten abrir el juego a la participación popular. Entonces, bueno, hay que poner en la balanza ventajas y desventajas. Lo vamos a seguir conversando el próximo viernes con Seba y con Débora, que nos vamos a encontrar ya 1 de diciembre, último mes del año. Ya estamos. Ya ahí con la lengua afuera. Nos despedimos hasta la próxima. Los dejamos con más de la entrevista de Cecilia Moró. Diputados Argentina. 40 años, democracia siempre. A mí me pasó, yo toda mi vida sentí la necesidad de acompañar a mi viejo en lo que hacía, que era la militancia política. Yo a los 15 años ya había recorrido 2 veces la provincia de Buenos Aires, acompañándolo a él. Yo no, digamos, siempre tuve vinculación con la militancia, porque la militancia era mi vida, era mi familia, digamos, más que una familia biológica. Tuve una familia ampliada que tiene que ver con la militancia partidaria, ¿no? Fueron parte siempre de mis cumpleaños, de mi vida, de mis buenos momentos y de mis malos momentos. Y encontré gente maravillosa y encontré gente mala también en la política, ¿no? En las distintas etapas de mi vida. A mí lo que me pasó fue que el primer recuerdo consciente que tengo como militante, que tomé la decisión de decir esto es lo que yo quiero hacer y ahí es donde yo quiero estar y esto es por lo que quiero pelear, por lo que quiero luchar, por lo que no nos puede pasar, fue con el indulto de Menem. Yo me acuerdo de cuando Menem dictó el indulto, hubo 2 marchas importantísimas en la Argentina, donde se congregaron peronistas, radicales, independientes, pero sobre todo jóvenes. Fue como un punto de inflexión en la historia muy fuerte. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, quiero estar ahí, quiero participar, quiero pintar banderas, no quiero el indulto. Y a partir de ahí empecé a militar de una manera mucho más consciente. Tomé la decisión de trabajar un poco en la formación política sobre mí, sobre la de mis compañeros. Empecé a entender, digamos, que había cosas que no podían pasar en la Argentina. Y después tuve otra experiencia, que fue un viaje a Cuba, que hacemos en esos años,
también con compañeros de militancia y sin duda conocer a Fidel en un congreso de la Unión de Juventudes Comunistas a mí me rompió la cabeza, ¿no? En términos de aprendizaje, de lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento. Y bueno, tomé la decisión de qué es lo que quería hacer, ¿no? Yo siempre quise estudiar medicina y empecé y me di cuenta que era muy difícil hacer las dos cosas con vocación, con convicción, con entrega. Lo intenté un tiempo, después terminé dejando de estudiar. A veces me cuestionan mucho de no haber terminado la carrera. Pero bueno, creo que la política cuando uno la entiende, yo la entiendo desde el sentido más humano, más, no sé, no me imagino estar haciendo otra cosa y tampoco me imagino como Macri decía, yo llego a mi casa a las 7 y pongo Netflix y me olvido de lo que pasa hasta el otro día. En realidad, cuando uno intenta realmente comprometerse, el compromiso lo tiene las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso a mí me lleva también un estrés, si querés, por ponerle algún nombre para que se entienda, corporal, mental. O sea, no hay momentos donde te desconectás. Obviamente que con el tiempo y las responsabilidades es cada vez más grande eso, pero tiene que ver también con la formación de uno, con la personalidad de uno, porque también yo creo que un militante es un militante siempre y quiere saber no solo qué está pasando, sino comprender los procesos históricos, ser parte de la construcción. Te lleva a la vida, la política entendida con nobleza te lleva a la vida.